Empresario viudo, siguió a la empleada embarazada en silencio, pero el secreto que descubrió le partió el corazón y cambió su vida. Alejandro abrió la puerta de su casa con la misma rutina de siempre. Eran las 8 de la noche, y aunque llevaba 20 años entrando por ese mismo pasillo, desde que María ya no estaba, todo se sentía diferente. El silencio era pesado, no como antes, cuando ella lo recibía con esa sonrisa que lo hacía olvidarse de todo. Ahora, la casa olía a desinfectante y a comida recalentada, y no había risas, ni pasos apurados, ni preguntas sobre su día, solo el sonido de sus zapatos contra el piso frío. Dejó las llaves en el mueble de la entrada, se aflojó el nudo de la corbata y caminó directo a la cocina. En la mesa estaba el plato que Lucía le dejaba cada noche, cubierto con un trapo limpio. Lo destapó, vio el arroz con pollo y volvió a cubrirlo. No tenía hambre. Caminó hacia la sala y encendió la televisión, pero no puso atención a nada. Solo quería ruido, aunque fuera falso. El cuadro de María seguía colgado en la pared del pasillo. Cada vez que lo veía sentía algo que no sabía cómo explicar. No era solo tristeza, era como si le faltara el aire por un segundo, como si todo dentro de él se apretara sin avisar. A veces le hablaba en voz baja, otras solo le pedía perdón por seguir respirando mientras ella ya no estaba. Esa noche, mientras caminaba hacia su estudio, escuchó algo raro en el baño del pasillo. Se detuvo en seco. Era como un sonido ahogado. Se acercó despacio y tocó la puerta. «Lucía, ¿estás bien?» No hubo respuesta. Entonces giró la perilla, y al abrir la puerta, la encontró arrodillada junto al excusado, pálida, con los ojos vidriosos. Apenas lo vio, se levantó rápido, hizo un esfuerzo por sonreír, y bajó la mirada. «Perdón, señor Alejandro, comí algo que me cayó mal», dijo, limpiándose la cara con una toalla. Él asintió sin decir nada. No sabía si creerle o no, pero algo en su mirada lo dejó inquieto. Ella salió rápido del baño, con la cabeza agachada, como si hubiera hecho algo malo. Alejandro se quedó parado unos segundos, viendo el espejo empañado, y luego cerró la puerta. Al día siguiente, al regresar del trabajo, encontró la casa limpia como siempre, todo en su lugar. Pero Lucía no estaba en la cocina, como era habitual. Subió a su cuarto para cambiarse, y al pasar por el cuarto de servicio, escuchó una música bajita. Tocó la puerta, sin abrir. «Lucía, ¿todo bien?» «Sí, señor», contestó ella desde dentro, con una voz débil. Bajó al comedor y se sentó frente al plato caliente que había dejado sobre la mesa. Esta vez sí comió, pero cada bocado le sabía a nada. Cuando terminó, lavó el plato él mismo, y luego se sirvió un whisky. Se sentó en el sillón y cerró los ojos, intentando no pensar en nada. Pero la imagen de Lucía, arrodillada en el baño, volvió a su mente, y luego recordó que hacía días que la notaba diferente, más cansada, más callada, y, aunque siempre había sido reservada, ahora parecía más temerosa. Pensó en preguntarle qué le pasaba, pero se detuvo. ¿Y si era algo personal? ¿Y si se estaba metiendo donde no debía? Pasaron 2 días más sin incidentes. Lucía hacía su trabajo como siempre, pero evitaba cruzarse con él. No lo miraba a los ojos y parecía moverse con más lentitud. Hasta que una mañana, mientras Alejandro tomaba café en la sala, ella entró con una charola para dejarle pan dulce. Al agacharse, algo cayó de su bolsillo sin que se diera cuenta. Era una bolsita pequeña, envuelta en papel. Cuando ella salió, él la levantó del piso, curioso. No pensaba revisarla, pero al ver que era una prueba de embarazo usada, su corazón se aceleró. El resultado era claro, positivo. Se quedó paralizado por varios segundos, sintiendo un hormigueo en las manos. Guardó la prueba en su cajón sin decir nada. Ese día no se concentró en el trabajo. No podía. Solo pensaba en Lucía, en ese resultado, en la forma en que lo había ocultado. Se preguntó quién sería el papá, si lo sabía, si ella quería tener al bebé. También pensó en lo sola que se veía últimamente, en lo callada, en lo frágil. Esa noche, cuando regresó a casa, Lucía ya se había encerrado en su cuarto. No quiso llamarla.
Solo se sirvió un vaso de agua y se quedó mirando por la ventana. Sentía una mezcla rara de cosas. No era su problema, eso se repetía. Ella era su empleada, nada más. Pero algo dentro de él no dejaba de moverse, como una inquietud que crecía cada minuto. Pasaron 3 días más. Él seguía fingiendo que no sabía nada, pero cada vez que la veía, no podía evitar mirarle el vientre. Empezaba a notarse un poco, muy leve, pero ahí estaba, y su rostro, aunque se esforzaba por parecer normal, tenía una tristeza que se colaba en el ambiente. Una tarde, mientras Alejandro esperaba una videollamada, escuchó que Lucía hablaba por teléfono en la cocina. Se quedó quieto, sin hacer ruido. No puedo decirle. Si se entera me corre. Sí, estoy sola, pero voy a salir adelante. No pienso ir a buscarlo. Él ya me dejó. La llamada terminó. Alejandro sintió una punzada en el estómago. No sabía si estaba bien seguir escuchando, pero ya era tarde. Esa noche la miró diferente. Ya no como la chica que limpiaba su casa. La vio como una mujer joven, enfrentando algo muy fuerte sola. Y no entendía por qué, pero eso le dolía. Por primera vez en años, Alejandro se fue a dormir sin revisar el correo del trabajo. Se acostó mirando al techo, con la mente revuelta. María se le apareció en un recuerdo, sonriendo en la cocina mientras pelaba manzanas. Él se la quedó viendo en su mente, como si pudiera hablarle. No sé qué está pasando, María, pero algo me dice que ya no puedo seguir encerrado en este silencio. Cerró los ojos. Afuera, la ciudad seguía con su ruido eterno. Adentro, una casa vacía empezaba a llenarse de algo más. Esa mañana, Alejandro despertó antes de que sonara la alarma. Miró el techo un rato largo, sin moverse. En su cabeza seguía dando vueltas la conversación que había escuchado sin querer. Las palabras de Lucía se le habían quedado grabadas, sobre todo ese «él ya me dejó». No podía evitar pensar en eso, aunque lo intentara. Se levantó, fue a la cocina y se sirvió un café. Cuando Lucía entró con el uniforme gris claro que siempre usaba, se detuvo al verlo ahí tan temprano. Sonrió con los labios cerrados, pero sus ojos no mentían. Estaba nerviosa. «Buenos días», dijo bajito. «Buenos días», contestó él, y se quedó mirándola. Ella caminó hacia el refrigerador, revisó el contenido sin decir nada más, y comenzó a preparar el desayuno. Alejandro se quedó en la barra, viendo cómo movía las manos con cuidado, pero también con tensión, como si estuviera pendiente de todo, de sus gestos, de su voz, de si él iba a decir algo. No lo hizo, no todavía. Durante todo el día en la oficina, Alejandro no pudo concentrarse. Las hojas del informe que tenía que revisar parecían iguales. Las juntas le parecieron eternas. El teléfono no paraba de sonar, pero él respondía en automático. Algo dentro de él se sentía inquieto, como si tuviera un nudo en el pecho que no se deshacía. Sabía que tenía que hablar con Lucía. Sabía que fingir que no sabía nada ya no servía de nada, pero no sabía cómo hacerlo sin que sonara como una invasión. Esa noche, al llegar a casa, la encontró limpiando la sala. Tenía un trapo en la mano y estaba quitando el polvo de las repisas. Cuando lo vio entrar, se enderezó rápido. «Ya le dejé su cena en la cocina, señor Alejandro». «Gracias», dijo él. Luego se acercó unos pasos. «Lucía, ¿puedo hablar contigo un momento?» Ella se quedó quieta. Apretó el trapo en la mano y tragó saliva. «Claro», dijo sin moverse del lugar. Él señaló el sillón con la mano. «Siéntate, por favor». Lucía lo hizo, pero no lo miraba a los ojos. Tenía las manos en el regazo, tensas, y la pierna derecha temblaba un poco. «No quiero que te pongas nerviosa. No te voy a regañar, ni a correr, ni nada de eso», empezó Alejandro. «Solo quiero entender. El otro día, encontré algo en la sala. Una prueba». Lucía lo miró de golpe. Su cara se puso blanca. «Yo no iba buscando nada. Se te cayó. No te dije nada porque no sabía si era reciente o antigua. Pero luego escuché algo que dijiste por teléfono. Lo siento. No fue mi intención escuchar. Y desde entonces no dejo de pensar en ti». Ella se quedó en silencio. Un par de lágrimas se le escaparon, pero las limpió con rapidez. «Sí, estoy embarazada».
Alejandro asintió despacio. ¿De cuánto? Un poco más de 3 meses, respondió ella sin rodeos. El papá no quiere saber nada. Cuando le dije, se desapareció. Cambió de número. Me bloqueó, no me dio la cara, no quiso escucharme. ¿Y tu familia? No tengo a nadie aquí. Mi mamá vive en Veracruz, pero cuando le conté, me dijo que si me metí en eso yo sola debía salir. Me colgó. No volvió a llamarme. Alejandro respiró hondo. Sentía un dolor raro en el pecho. No era suyo, pero le dolía igual. ¿Y por qué no me dijiste nada?, preguntó, sin sonar molesto, solo confundido. Porque pensé que me iba a correr. Porque sé que esto no es parte del trabajo. Porque no quiero que me tenga lástima. Y porque me da miedo. ¿Miedo a qué? A todo. A no tener cómo comprarle pañales. A no saber cómo criarla. A enfermarme. A que nazca y no sepa qué hacer. A que me vea como una inútil. Alejandro se quedó callado un momento. Se frotó las manos, como si necesitara calmar algo en su interior. Luego la miró con seriedad. Lucía, tú no estás sola. Ella lo miró con ojos grandes, como si no creyera lo que acababa de oír. No quiero que me malinterpretes. No te estoy diciendo esto por pena ni por quedar bien. Solo no puedo seguir viendo cómo te cargas con todo tú sola. Yo sé lo que es eso. Yo también me sentí así cuando se fue María, como si nadie pudiera ayudarme, como si tuviera que aguantar todo sin romperme. Y no está bien. Uno no puede con todo, no debería. Ella bajó la mirada otra vez. Esta vez no dijo nada. Quiero ayudarte, dijo él. Lo que necesites. Médicos, comida, ropa, lo que sea. No es una obligación, es una decisión. Lucía negó con la cabeza, pero no con fuerza. Más bien como si no supiera si debía aceptar o no. No sé si está bien. Usted ya tiene suficientes cosas encima. Yo soy solo la chica que limpia su casa. Tú eres una persona. No eres solo nada. Y nadie debería estar solo en algo así. Las palabras salieron más fáciles de lo que pensó, y aunque no sabía qué significaban del todo, se sintieron sinceras. Se sintieron bien. Lucía seguía llorando en silencio, pero esta vez no intentaba esconderlo. Alejandro le alcanzó una servilleta de papel. Ella la tomó con manos temblorosas. Gracias, dijo, sin levantar la vista. No hay de qué. Vamos a ir paso a paso, juntos. Lucía se mordió el labio inferior, conteniendo otro sollozo. Luego levantó la mirada y por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. Pequeñito, pero sincero. Está bien. Esa noche, Alejandro no durmió mucho. Pensó en la decisión que acababa de tomar, en lo que eso implicaba, en lo que podría decir la gente, en lo que significaba volver a cuidar de alguien, volver a involucrarse en la vida de otra persona. Pero algo dentro de él, muy profundo, le decía que estaba haciendo lo correcto, aunque fuera difícil, aunque no supiera a dónde lo llevaría, aunque le diera miedo. Era sábado, un día en el que Alejandro normalmente se encerraba en su estudio a revisar correos y papeles de la empresa. Desde que María ya no estaba, los fines de semana le pesaban más. El silencio era más evidente. Las horas se arrastraban y todo parecía moverse en cámara lenta. Pero esa mañana, Alejandro estaba inquieto. No podía dejar de pensar en Lucía, en todo lo que le había contado, en lo sola que estaba, en cómo había aceptado su ayuda, aunque con dudas, y en lo poco que él sabía de su vida fuera de esas 4 paredes. Mientras bajaba la escalera con una taza de café en la mano, escuchó la voz de Lucía hablando por teléfono. Estaba cerca de la puerta, con su mochila colgada en el hombro. Cuando notó su presencia, colgó rápido. Se acomodó el suéter sobre la barriga, que ya empezaba a notarse un poco más. «Voy a salir al doctor. Ya dejé todo listo», dijo con voz suave. «¿Te vas sola?», preguntó Alejandro. «Sí, como siempre. No se preocupe, regreso antes de las 3. ¿A qué clínica vas?». «Una que está por el Metro Hospital General. Es barata». «¿Y si te llevo yo?». «No, no se moleste. De verdad, está lejos y usted tiene cosas que hacer. Además, voy en metro. Estoy bien». Alejandro la miró sin decir nada más. Lucía salió, cerró la puerta con cuidado, y él se quedó en la sala mirando el reloj de la pared. Pasaron unos segundos, y algo dentro de él se movió.
Una sensación extraña. No era desconfianza como tal, pero sí una necesidad de saber más, de entender mejor, de ver con sus propios ojos cómo era la vida de ella fuera de su casa. Se puso una chamarra, tomó las llaves del coche y salió. No sabía si lo que hacía estaba bien o mal. Solo sabía que no podía quedarse sin hacer nada. No iba a enfrentarla, ni a vigilarla como un loco. Solo quería asegurarse de que estuviera bien. Solo eso. La vio entrar al metro Eugenia. Estaba parada en el andén, con los brazos cruzados, mirando al piso. Se subió a un vagón y él la siguió, entrando por otro vagón más atrás. No se acercó. Solo la observaba a través de la puerta entre los vagones, como si fuera un extraño más entre la multitud. Lucía bajó después de varias estaciones y caminó unas cuadras hasta una clínica pequeña, con fachada desgastada. Se veía vieja, con pintura descascarada en las paredes y un letrero apenas colgado que decía «Consultorio familiar». Alejandro estacionó el coche un poco lejos y esperó, sin moverse. Después de casi una hora, la vio salir. Tenía una hoja doblada en la mano y caminaba despacio. No regresó directo al metro. Caminó hacia un parque pequeño que estaba a 3 calles. Se sentó en una banca y se quedó ahí. No sacó el celular, no comió, no miró a nadie. Solo se quedó ahí, en silencio, con la hoja sobre las piernas. Desde donde estaba, Alejandro alcanzaba a ver que estaba triste. Más que eso, rota. No aguantó más. Bajó del coche y caminó hasta ella, despacio. Cuando Lucía lo vio, se sorprendió tanto que se puso de pie de inmediato. «Señor Alejandro, tranquila, no te asustes», dijo él, levantando las manos. «No vine a regañarte ni a seguirte. Solo quería saber si estabas bien». Ella miró hacia el suelo. Estaba claramente nerviosa. No debía haberme ido sin avisar. «Perdón. No, no es eso. Ya sé que estás pasando por algo muy fuerte. Y la verdad, no quería quedarme en la casa sin saber cómo estabas. Me preocupas, Lucía. No te lo digo por quedar bien. Es la verdad». Lucía apretó los labios. Luego se sentó otra vez en la banca y él se sentó a su lado. Por un momento, ninguno habló. «Mi presión está un poco baja», dijo de pronto ella. «Por eso me siento así. Pero la bebé está bien. La doctora dice que necesito cuidarme más». «¿Y por qué no vas a una clínica mejor? Porque estas consultas me cuestan 50 pesos. Las otras no puedo pagarlas. Aquí me atienden bien. No me tratan mal. Me dan lo necesario. No necesito lujos». Alejandro la miró. Se notaba cansada. Tenía ojeras, los labios secos, las manos marcadas por el trabajo. «¿Y por qué vienes sola?» «Porque no tengo a quien más traer. Pero ya estoy acostumbrada. No pasa nada». «Claro que pasa», respondió él casi sin pensarlo. «Pasa que estás sola en algo que no deberías vivir así. Pasa que yo estoy aquí y no pienso hacerme a un lado». Lucía lo miró, con una mezcla de miedo y alivio. «¿Por qué hace esto?» «No lo sé», respondió él con sinceridad. «Solo sé que desde que María murió, no había sentido nada. Todo me daba igual. Pero ahora, no sé. Siento que si puedo ayudarte a ti, a tu hija, tal vez yo también encuentre algo de paz. No estoy esperando que me agradezcas. Solo quiero estar». Lucía bajó la mirada otra vez. Esta vez, no para esconderse, solo para contener las lágrimas que ya venían. «Gracias», dijo bajito. «No hay de qué, pero prométeme algo. La próxima vez no vengas sola. Si no quieres que venga yo, está bien. Pero dime, buscamos otra forma. Lo que sea, está bien». Volvieron a casa juntos. El trayecto fue tranquilo. Alejandro no preguntó más. Solo manejó con calma, mientras Lucía iba callada, mirando por la ventana. Al llegar, ella bajó con cuidado. Antes de entrar, se volteó. «¿Le sirvo algo de cenar?» «No, Lucía. Sube a descansar. Yo me encargo». Ella sonrió, y por primera vez, esa sonrisa no era solo por educación. Era una sonrisa real, aunque cansada. «Buenas noches, señor Alejandro». «Buenas noches, Lucía». Cuando ella subió, él se quedó solo en la sala, mirando al techo. Sintió que, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él se estaba moviendo.
algo que parecía querer despertar después de años dormido. Alejandro despertó antes del amanecer. Hacía frío esa mañana, y aunque seguía cubierto con la cobija, no podía dejar de pensar en lo que había vivido el día anterior. Había algo nuevo dentro de él, una sensación difícil de explicar, como si una parte que llevaba dormida mucho tiempo hubiera empezado a moverse. El rostro de Lucía en la banca del parque, sola, agarrando esa hoja con tanta tristeza, no se le salía de la cabeza. Era imposible olvidarlo, y tampoco quería. Se levantó, bajó a la cocina, puso agua a calentar y se sirvió café en una de las tazas de cerámica que todavía guardaba desde que vivía con María. Todo estaba en silencio. No se oían coches afuera, ni el ruido de la ciudad, solo su respiración. Se sentó en la barra con el café entre las manos y se quedó ahí, pensando. A las 7:30, Lucía bajó. Traía el suéter gris, el mismo que usaba cuando no quería llamar la atención. Saludó como siempre, con una voz tranquila, pero sin mirar directamente. «Buenos días», dijo. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» «Sí. ¿Usted?» «También. Bueno, más o menos». Ella caminó hacia la alacena, pero antes de que pudiera abrirla, él habló. «Lucía, espérate un segundo». Ella se volteó, confundida. «Ven, siéntate. Quiero platicar contigo un momento». Lucía dejó lo que tenía en las manos y se sentó frente a él, en la barra. «¿Pasa algo?» «Sí. Bueno, más bien, quiero proponerte algo. Y antes de que digas que no, quiero que me escuches completo». Ella lo miró, seria, sin interrumpirlo. «Quiero ayudarte de verdad, pero no solo con dinero o llevándote al doctor. Quiero ayudarte a que este embarazo sea seguro, a que la niña nazca bien, a que tú tengas lo que necesitas para estar tranquila». Lucía tragó saliva, sin decir nada. «Y no solo eso. Me gustaría que dejes de trabajar unos meses, que descanses, que estés aquí, tranquila, cuidándote, sin andar limpiando pisos ni cocinando mientras estás embarazada. Pero, señor Alejandro, ¿y mi sueldo? Te lo voy a seguir pagando. Y además, voy a hacerme cargo de los gastos del bebé. Todo». Ella lo miraba con los ojos muy abiertos, como si no entendiera si lo estaba diciendo en serio o no. «No le estoy pidiendo nada a cambio, Lucía. No es por lástima. Es porque quiero hacerlo. Quiero estar. Quiero que esta niña llegue al mundo sin que tengas que sufrir cada día, pensando en cómo vas a comprar pañales». Lucía bajó la mirada. Tenía los ojos brillosos. Le temblaban las manos. «Es demasiado», murmuró. «No lo es. No para mí. Y no para ti. Es lo que mereces». Pasaron unos segundos en silencio. Ella se tapó la boca con una mano, respirando profundo. No sabía si llorar, si reír o si salir corriendo. «¿Por qué hace esto?», preguntó otra vez, ahora con la voz rota. «Porque puedo, porque quiero, porque cuando María murió, sentí que ya no tenía nada que dar, y ahora, contigo aquí, con la niña en camino, siento que, no sé, tengo algo por lo cual levantarme cada día». Lucía soltó una lágrima. La limpió con rapidez, como siempre hacía, pero no pudo evitar que salieran más. «Está bien», aceptó en voz baja. «Sí, sí, pero solo si me dejas seguir ayudando en lo que pueda. No quiero estar aquí sin hacer nada». «Perfecto. No es un favor. Es tu casa también. Vas a tener tu espacio, tu tiempo, y si quieres cocinar, adelante, pero solo si te sientes bien». Lucía asintió sin poder decir mucho más. El nudo en la garganta no la dejaba hablar. Alejandro le puso la mano en el hombro, con cuidado. Ella no se alejó, solo cerró los ojos un momento y respiró. Después de eso, todo cambió un poco. Alejandro empezó a involucrarse más. Le pidió a su asistente en la oficina que redujera sus reuniones por las tardes. Llevaba a Lucía a sus consultas médicas. Hablaba con los doctores. Tomaba notas. Le compró vitaminas. Le armó un rincón en la habitación de visitas con una silla cómoda, una lámpara y libros. Instaló una televisión pequeña ahí para que ella pudiera ver lo que quisiera, sin sentirse incómoda en la sala. Lucía, al principio, no sabía cómo actuar. Se sentía rara con tanto cuidado. Nunca nadie la había tratado así. Pero poco a poco empezó a relajarse. Comía mejor. Dormía mejor. Se reía de vez en cuando. Incluso hablaba más. Le contaba cosas de su infancia.
de su pueblo, de cómo le gustaban las películas viejas de Cantinflas. Alejandro la escuchaba con atención, como si todo lo que ella decía tuviera importancia, porque la tenía. Una tarde, al volver del supermercado, Alejandro llegó con una bolsa diferente. Lucía la tomó, curiosa, y al abrirla, vio que era ropa para bebé. Unos mamelucos chiquitos, unas calcetas con dibujos de ositos, un babero con la frase «Mi primer amor». Él se encogió de hombros medio avergonzado. No pude evitarlo. Vi eso y pensé en ti. Lucía sonrió, bajó la cabeza y tocó la ropa con cuidado. Gracias, en serio. Pasaban los días y Alejandro empezaba a esperar sus conversaciones. A veces solo se sentaban a tomar café, a ver la tele, a platicar de cosas simples. Pero para él, eso era lo más cercano que había tenido a la paz en mucho tiempo. Y una noche, después de una cena tranquila, Lucía le dijo algo que no se esperaba. Quiero que sepa que nunca imaginé que alguien me fuera a tratar así. Me sentía rota. Y ahora, aunque sigo teniendo miedo, ya no me siento sola. Gracias por eso. Alejandro no supo qué responder. Solo le sonrió y asintió despacio. Luego se quedó mirándola mientras subía las escaleras. Sintió algo en el pecho. Fuerte, distinto. Una mezcla de cariño, de respeto, de algo que iba creciendo sin permiso. Y aunque todavía no lo sabía con certeza, ese fue el momento exacto en el que su decisión dejó de ser solo por compasión. Era domingo, y el sol se metía por las ventanas del comedor. Alejandro estaba sentado con una taza de café, revisando el periódico aunque ya ni lo leía de verdad. A veces solo lo abría por costumbre, como buscando algo que lo distrajera. Pero ese día no necesitaba distracción. Desde la cocina, escuchaba a Lucía tararear una canción bajita mientras preparaba hotcakes. Era la primera vez que la escuchaba cantar. Bueno, no cantar, pero al menos soltar un sonido así, suavecito, como quien está a gusto sin darse cuenta. Él sonrió sin querer. Lucía salió con un plato en las manos, se lo puso frente a él y le guiñó un ojo, bromeando. «Hoy me tocó consentir al jefe», dijo, con ese tono ligero que solo había usado una o dos veces antes. Alejandro fingió ofenderse. Entonces los otros días no eran consintiendo. Lucía se rió. Se acomodó el cabello detrás de la oreja y se sentó con su propio plato. Estaban desayunando como si fueran familia. Dos personas normales, sin jefes ni empleadas, sin obligaciones. Solo desayuno, sol y una paz que ninguno entendía bien, pero ambos sentían. «¿Sabes qué es lo más raro?», dijo ella de repente mientras cortaba su hotcake. «Lo que antes no podía ni imaginarme sentada así, tranquila, sin miedo de que alguien me fuera a correr o gritar. En otras casas donde trabajé, si me sentaba, me miraban feo. Aquí me siento segura». Alejandro la miró serio, sin hablar. «No es poca cosa eso que dices. Es que es verdad». Él asintió. Quería decirle más, pero no supo cómo. A veces las palabras se le atoraban, no por falta de intención, sino porque no quería asustarla, ni parecer que iba demasiado rápido. Durante las semanas que siguieron, la rutina cambió por completo. Lucía ya no trabajaba a todas horas. Alejandro insistía en que descansara, y aunque ella al principio se sentía inútil, después lo fue entendiendo. Empezó a leer libros que le prestaba a él, a ver películas por la tarde, a dormir siestas cuando el cuerpo se lo pedía. Y cuando se sentía bien, cocinaban juntos. Alejandro pelaba papas o lavaba verduras mientras ella lo mandaba de un lado al otro, riéndose de su torpeza. Un viernes por la noche, él llegó con una bolsa de tela en la mano. «¿Y eso?». «Abre», le dijo. Lucía sacó un par de libros de embarazo. Uno tenía dibujos de cómo crece el bebé cada mes. Otro hablaba de cómo prepararse para el parto. Me imaginé que te podrían servir. No sé si ya tenías algo así. Ella los hojeó con cuidado, como si fueran algo frágil. No tenía ninguno. Muchas gracias. Esa noche, Lucía se quedó en la sala leyendo. Alejandro también. No hablaban mucho, pero compartían el espacio sin incomodidad. Ya no había silencios raros ni miradas esquivas. Era como si, poco a poco, estuvieran aprendiendo a convivir sin máscaras. Un día, después de una consulta, la doctora le dijo a Lucía que todo iba bien.
pero que debía cuidar su nivel de estrés. El estrés puede afectar al bebé, así que intenta rodearte de cosas que te hagan sentir bien, le recomendó. Cuando salieron, Alejandro le preguntó qué quería hacer. ¿Te gustaría comer fuera hoy? Hay un lugar cerca que tiene comida casera. Seguro te va a gustar. Lucía sonrió, aunque dudó un segundo. No le da pena que lo vean conmigo. Pena. ¿Por qué? No sé. Por lo que puedan decir. Que digan lo que quieran. A mí me da más pena no hacer lo que realmente quiero. Fueron a comer y hablaron de cosas simples. Del clima, de los gustos raros de cada uno, de una película que habían visto hace tiempo. Nada serio, pero todo se sentía importante. Alejandro no podía dejar de mirarla. Tenía ese brillo en los ojos que no le había visto antes, como si se estuviera dando permiso de ser feliz, aunque fuera por un ratito. Pasaron varios días tranquilos y una tarde, mientras él trabajaba en el comedor con la laptop abierta, Lucía bajó las escaleras con una mano en la panza. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro levantándose. Sí, pero creo que se movió. ¿La bebé? Sí, siento como unas burbujitas. Mira. Alejandro se acercó, dudando un poco. Lucía tomó su mano y la puso sobre su vientre. Era la primera vez que la tocaba así. La piel era cálida, suave, y él no sabía si era el contacto o la emoción, pero algo se le apretó en el pecho. Ahí está. ¿La sientes? Sí, es como un golpecito suave. Los dos se quedaron callados, con su mano sobre su panza, y en ese momento no existía nada más. Ni el pasado, ni los miedos, ni las dudas. Solo eso, una vida creciendo, y dos personas compartiendo algo que no sabían que necesitaban tanto. Esa noche, mientras Lucía dormía en su habitación, Alejandro fue a su estudio. Se sirvió un whisky y se sentó frente a la foto de María que aún tenía en el buró. La miró largo rato, en silencio. «No estoy olvidándote», dijo en voz baja, «pero creo que algo está pasando. Y no sé si está bien o mal, solo sé que no me siento tan solo como antes». No había respuesta, pero por primera vez no la necesitaba. Al día siguiente, Lucía entró al estudio con una hoja doblada. Hice una lista con cosas que podría necesitar la bebé. No son muchas, pero son lo básico. Por si quiere acompañarme a comprarlas. Claro que sí. Vamos este fin de semana, ¿te parece? Lucía asintió y sonrió con timidez. Alejandro tomó la lista, la leyó despacio y luego levantó la vista. ¿Ya pensaste en nombres? Todavía no, pero me gustaría que tú también dieras ideas. Él no lo dijo, pero por dentro sintió algo parecido a un abrazo. Como si Lucía lo estuviera dejando entrar sin avisar, sin ponerle nombre todavía, pero con la puerta abierta. Y sin buscarlo, sin planearlo, sin decirlo en voz alta, algo empezó a florecer entre los dos. La casa ya no sonaba igual. Antes, cada rincón guardaba un silencio seco, frío, como si el aire pesara, pero ahora, de vez en cuando, se escuchaba una risa. El sonido del agua corriendo mientras Lucía cantaba bajito en la regadera, pasitos suaves por la escalera. El eco de dos voces compartiendo café en la cocina sin prisas. No eran ruidos fuertes, pero hacían diferencia. Alejandro lo sentía en la piel. Era como si esa soledad que antes lo envolvía ya no fuera tan densa. Una noche de lluvia, Alejandro estaba en su estudio revisando unos informes en la laptop. Tenía música instrumental de fondo, un vaso de agua con hielo y las luces bajas. De pronto, escuchó un golpe seco, algo que cayó, luego un sonido suave, como de un quejido. Se levantó enseguida y subió las escaleras. La puerta del cuarto de Lucía estaba entreabierta. Tocó sin pensarlo. «Lucía, ¿todo bien?» No hubo respuesta. Empujó la puerta despacio y la encontró sentada en el suelo, con la cara pálida, agarrándose el costado. A su lado había un vaso roto. «¿Qué pasó?» «Me mareé», dijo con voz bajita. Me levanté rápido y todo me dio vueltas. Alejandro se acercó sin pensar. La ayudó a levantarse y la llevó al sillón. Lucía tenía los labios secos y el corazón le latía rápido. Le trajo un poco de agua, pero antes de dársela preguntó: «¿Quieres que vayamos al hospital?» No, ya me siento mejor. Solo fue el susto. No comí bien hoy, me salté el desayuno. Lucía, eso no puede pasar. Necesitas cuidarte. No puedes dejar de comer. Lo sé, no fue intencional.
Estaba entretenida lavando ropa. Luego me puse a arreglar el cajón de los pañales. Se me fue la hora. Alejandro suspiró. Se quedó mirándola en silencio. Luego fue a la cocina y volvió con un plato con galletas y una taza de leche caliente. Toma. No es gran cosa, pero algo te va a ayudar. Lucía lo miró con ternura. Le temblaban los dedos mientras sostenía la taza. Gracias. A veces me cuesta pedir ayuda. No tienes que pedirla. Ya estamos en esto juntos. ¿Recuerdas? Ella asintió y tomó un sorbo. Se quedó ahí un buen rato. Alejandro no se fue. Se sentó en la otra orilla del sillón, en silencio. No era necesario hablar todo el tiempo, solo estar. Eso bastaba. Después de unos minutos, Lucía dijo algo que lo hizo girar la cabeza. ¿Sabe qué es lo más difícil de todo esto? Que a veces me siento culpable por estar bien aquí. Suena raro, pero es como si no mereciera esto. ¿Esto? Sí, esta paz, esta casa, este trato. Siempre esperé que la vida fuera más dura. Me acostumbré a que me dijeran que no servía, que era una carga. Y ahora que alguien me trata con respeto, me cuesta creerlo. Alejandro la miró con los ojos apretados. Nadie merece vivir con miedo, y mucho menos tú. Lucía bajó la mirada. Por un momento no se dijo nada más. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Un ruido constante, suave, casi relajante. Alejandro sintió una necesidad rara, no de tocarla, no de abrazarla, solo de quedarse ahí con ella, sin moverse. ¿Quieres que me quede hasta que te duermas? Lucía levantó la vista y lo miró directo, sin miedo. ¿Sí puede? Claro. Él se acomodó mejor en el sillón y ella apoyó la cabeza en el otro extremo. No estaban juntos. Había espacio entre los dos, pero se sentía como compañía, algo nuevo para ambos. Pasaron los días y empezaron a compartir más cosas sin planearlo. Un día cocinaban pasta juntos y se reían porque a Alejandro se le pasaba la sal. Otro día miraban una serie y discutían sobre cuál personaje era el más insoportable. Las tardes se volvieron momentos esperados. Alejandro ya no se quedaba tanto tiempo en la oficina. Se inventaba excusas para volver antes. Y ella lo notaba, aunque no decía nada. Una tarde, mientras él regaba las plantas del patio, Lucía salió con 2 vasos de agua de limón. «Hace calor», dijo, extendiéndole uno. «Gracias. Ya me hacía falta. ¿Siempre te gustaron las plantas?» «Sí. María las cuidaba mucho. Yo solo las mantenía vivas después. Pero ahora, no sé, me gusta tener algo que depende de mí. Como tu empresa», bromeó ella. «No, eso depende de muchos. Esto es distinto». Lucía miró a las plantas con atención. Luego lo miró a él. «¿Y tú? ¿Estás bien?» Alejandro la miró sorprendido. «¿Yo? Sí. A veces siento que estás para todos menos para ti». Él pensó un momento. Luego dijo, «No sé si estoy bien, pero estoy mejor que antes. Contigo aquí todo se siente menos pesado». Lucía no respondió, pero bajó la vista con una media sonrisa, como si esa respuesta le hubiera llegado a donde tenía que llegar. Una noche, Alejandro entró a la cocina y encontró a Lucía dormida en la mesa, con la cabeza apoyada sobre sus brazos. A su lado, había una libreta abierta. Él la tomó con cuidado. Eran dibujos de bebé, caritas, nombres escritos a lápiz, combinaciones de letras. En una hoja había escrito Laura con tinta azul. Alejandro la miró un largo rato. No la despertó. Solo le puso una cobija encima y apagó la luz. Subió a su cuarto. Se acostó en la cama y miró el techo. Algo estaba cambiando. Se notaba en los pequeños gestos, en las risas, en el silencio compartido, en el hecho de que ella ya no le decía «Señor Alejandro» a cada rato, sino solo «Alejandro», y en que, por primera vez desde que se fue María, él no pensaba en lo que había perdido, sino en lo que podía construir. Algo parecido a compañía, sí, pero también algo que empezaba a sentirse como amor. Era el 5 de mayo. Para la mayoría, un día más, pero para Alejandro, esa fecha siempre dolía. Era el aniversario de la muerte de María. Lo sabía desde que abrió los ojos. No necesitaba ver el calendario. El cuerpo se lo recordaba, la mente también. Una sensación rara, como si lo apretaran desde adentro, como si todo el mundo siguiera girando,
pero él estuviera parado en el mismo punto, congelado en aquel día que le cambió la vida. No habló mucho esa mañana. Desayunó en silencio. Lucía notó que algo andaba mal. Le preguntó si se sentía mal, si quería que preparara otra cosa, si necesitaba descansar más. Alejandro solo negó con la cabeza y le agradeció con una voz baja. Ella no insistió. Aprendió a leerlo. Sabía cuándo no tenía sentido presionar. Después del mediodía, salió sin decir a dónde iba. Solo agarró las llaves, se puso una chamarra ligera y manejó sin prisa hasta el cementerio. La ciudad se sentía igual que siempre, con sus claxones, sus voces, sus puestos en las esquinas, la gente cruzando sin mirar, pero para él, todo tenía otro tono, como si los colores estuvieran un poco apagados. Caminó entre las lápidas con una bolsita de flores blancas en la mano. Llegó al lugar de siempre, una tumba sencilla, de mármol claro, con el nombre completo de María grabado con letras limpias. María González de Ruiz decía, junto con las fechas y una frase corta, «Siempre fuiste casa». Alejandro dejó las flores con cuidado, se agachó, puso una mano sobre la lápida, respiró profundo. «Hola», dijo, como si ella pudiera escucharlo, «te sigo extrañando todos los días. No ha cambiado eso, y aunque no lo diga en voz alta, todavía hay mañanas en las que espero escucharte en la cocina. Sé que suena ridículo, pero me pasa». Se le hizo un nudo en la garganta, pero no lloró, no podía, o no sabía cómo. Solo se quedó callado un rato mirando el nombre de ella, como si con eso bastara para sentirla cerca. «Vine a decirte algo», continuó. «No sé si esté bien o mal, no sé si te molestaría, si me reclamarías, pero siento que tengo que decírtelo. Hay alguien más en la casa. No es lo que parece, no es una pareja, no hay nada todavía, pero hay algo. Hay una mujer embarazada. Se llama Lucía. Es joven, muy joven. Está sola. El papá del bebé la dejó. No tiene familia. Y no sé cómo pasó, pero terminé ayudándola. Al principio solo quería que estuviera bien, pero ahora la veo y siento otra cosa». Alejandro se frotó la cara, miró al cielo. Las nubes estaban bajas. «No me estoy olvidando de ti. No hay forma, pero hay algo en ella que me hace querer quedarme, querer estar, y no quiero sentirme culpable por eso. No es que esté reemplazándote, eso sería imposible, pero creo que esta parte de mi vida también necesita respirar». Cerró los ojos. Sintió el viento moverle el cabello. En algún lugar del panteón se oía una radio prendida, lejos, con una canción de los 80. Era curioso cómo en los lugares más tristes siempre se colaban sonidos de vida. «Gracias por haberme amado como lo hiciste», murmuró. «Gracias por enseñarme a estar. Creo que si tú estuvieras en mi lugar, harías lo mismo. No te alejarías de alguien que lo necesita». Se levantó despacio, acarició una última vez la piedra y se fue. No miró atrás, no porque no le doliera, sino porque por primera vez sentía que no tenía que quedarse tanto tiempo para seguir recordando. Al llegar a casa, Lucía estaba en la sala, leyendo uno de los libros de embarazo. Tenía puesta una blusa cómoda y el cabello recogido en una trenza. Al verlo entrar se levantó de inmediato. «¿Todo bien?» «Sí», contestó él. «Solo salí a dar una vuelta». Lucía lo observó. Lo notó más tranquilo, pero con los ojos un poco rojos. «¿Quiere un café?» «No, solo quiero sentarme un rato». Ella se acercó, se sentó a su lado. Por un momento no dijeron nada. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Lucía, con cuidado. «Claro». «¿Quién era María?». Alejandro se quedó en silencio unos segundos. No porque no quisiera hablar, solo porque hacía tiempo que nadie le preguntaba eso. «Fue mi esposa. Estuvimos juntos casi 20 años. Murió hace 4. Lucía bajó la mirada. «Lo siento. No sabía. No pasa nada. Fue cáncer. Rápido. Imparable. Yo pensé que lo teníamos todo bajo control. Y de un día a otro ya no estaba. Todo se volvió gris». Lucía lo miró con un gesto que no era de lástima. Era de empatía, de entender el hueco sin tener que conocerlo a fondo. «Y ahora, con todo esto, con tu embarazo, con la casa llena otra vez, siento que puedo respirar». Lucía le puso la mano en el brazo.
Solo eso, un gesto suave, sin palabras, sin intención escondida. No quiero reemplazar nada, dijo ella. No lo estás haciendo, estás construyendo algo nuevo. Eso es diferente. Pasaron la tarde en silencio, viendo la televisión. No hablaban mucho, pero no hacía falta. Alejandro no sentía esa presión de llenar el aire con palabras. Lucía tampoco. Era como si ya supieran lo que el otro pensaba sin tener que decirlo. Al final de la noche, cuando ya se iban a ir a dormir, Lucía se detuvo en las escaleras. ¿Le puedo hacer otra pregunta? Claro. ¿Cree que María estaría de acuerdo con lo que estamos viviendo? Alejandro la miró directo a los ojos. Sí. Creo que ella querría que yo siguiera adelante, que no me encerrara en el dolor, que ayudara a alguien. Y si estoy ayudando a alguien, me alegra que seas tú. Lucía asintió. Subió despacio las escaleras, una mano en la panza, la otra apoyada en el pasamanos. Alejandro se quedó abajo un rato más. Respiró hondo, cerró los ojos, y por primera vez, al pensar en María, no sintió culpa, sintió agradecimiento. Era sábado por la tarde y llovía con ganas. El sonido de las gotas pegando en las ventanas llenaba la casa entera. Alejandro estaba en la sala, leyendo un libro que había empezado hacía semanas pero que no lograba terminar. Cada tanto, levantaba la vista, como esperando algo que no sabía qué era. Tenía el teléfono a un lado pero sin notificaciones, sin mensajes. Solo estaba ahí, por costumbre. Lucía había salido a una revisión médica por la mañana, acompañada por una vecina que la quería mucho y que se ofreció a llevarla en coche porque Alejandro tenía una reunión importante. Él se había sentido incómodo por no poder ir, pero Lucía le insistió en que no se preocupara, que no era nada fuera de lo común, solo chequeo de rutina. Ya eran casi las 5 cuando la puerta se abrió. Alejandro se levantó de inmediato. Lucía entró empapada, aunque traía paraguas. Tenía la ropa mojada hasta las rodillas y el cabello goteando por los hombros. Aún así, traía una sonrisa tan grande que parecía que no le importaba nada más. ¿Todo bien?, preguntó él, acercándose. Lucía asintió rápido. Todo está perfecto. La bebé está creciendo muy bien, ya pesa más de 1 kilo. Alejandro sonrió. ¿Seguro que no necesitas secarte primero? Lucía soltó una risa nerviosa y dejó la mochila en el piso. Sí, ahorita subo, pero es que quiero enseñarte algo. ¿Algo que compraste? No, algo que pasó. Espérame. Lucía metió la mano en la mochila y sacó una hoja. Era una ecografía. Alejandro la tomó con cuidado, como si tuviera en las manos un pedazo de algo muy frágil. En la imagen se veía claramente una silueta pequeña, un perfil, una manita. Mira, dijo Lucía señalando una parte. Esa es su nariz, y aquí está su piecito. Alejandro no sabía qué decir. Se quedó mirando la imagen largo rato. Y eso no es todo, agregó Lucía. Dame tu mano. ¿Mi mano? Sí, solo ponla aquí. Lucía se levantó un poco la blusa y guió su mano hasta su vientre. Estaba tibio, redondito, firme. Alejandro sintió cómo el corazón se le aceleraba sin aviso. Estaba a punto de preguntarle qué quería que sintiera, cuando algo pasó. Un movimiento, pequeño, pero clarito, como un golpecito. Ahí. ¿Lo sentiste? Sí, respondió él, en voz baja, como si hablara dentro de una iglesia. Lo sentí. Fue la primera patada, dijo ella. O bueno, la primera que alguien más siente conmigo. Alejandro no quitó la mano. La dejó ahí unos segundos más, como si pudiera quedarse así por siempre. Como si ese instante tuviera el poder de reparar algo que él ni siquiera sabía que estaba roto. Ella se está haciendo notar, dijo con una sonrisa. Sí, como su mamá. Lucía se rió y se tapó la cara. Ay no, ya va a empezar. Es en serio. Eres fuerte, Lucía. No sé si ya te diste cuenta, pero eres valiente. Ella bajó la mirada. No supo qué decir. Estaba acostumbrada a los halagos vacíos, a los cumplidos con doble intención, pero en los ojos de Alejandro no había nada raro, solo verdad. Sube a cambiarte, te vas a resfriar. ¿Quieres cenar algo? No te preocupes, yo preparo algo. Tú sube y descansa, te lo ganaste. Lucía asintió, subió con pasos lentos, una mano en la baranda, la otra aún tocando su vientre.
como si no quisiera perder contacto con lo que acababa de sentir. Alejandro se quedó solo con la ecografía en las manos. La miró otra vez. Le pareció increíble que algo tan chiquito ya tuviera forma, ya pateara, ya hiciera sentir algo tan fuerte. Esa noche preparó sopa de fideo con pollo, la comida de consuelo, como le decía María. Cuando Lucía bajó, ya con ropa seca, el olor la recibió en la escalera. ¿Hizo sopa? Sí, me acordé de algo. ¿De qué? De que la vida sigue, y a veces, una sopa ayuda más que 1000 palabras. Comieron tranquilos. Hablaron del clima, de los nombres de niña que habían descartado, de una vecina que se la pasaba espiando desde su ventana del frente. Rieron, se miraron de frente, compartieron silencio sin incomodidad. Después de cenar, Alejandro fue a la cocina, lavó los platos sin que ella se lo pidiera y regresó a la sala con 2 tazas de té. Se las ofreció sin decir nada. Lucía lo miró con esa cara que ya empezaba a volverse familiar, una mezcla de agradecimiento y sorpresa, como si aún no creyera que alguien se preocupara así por ella. ¿Y si se mueve otra vez?, preguntó él, señalando su vientre. Seguro lo hará, ya está más activa, y según la doctora, va a moverse mucho más en las próximas semanas. ¿Eso no molesta? No, al contrario, me da tranquilidad. Es como si ella me recordara que está aquí, que sigue fuerte. Alejandro asintió. Pensó en eso, en cómo algo tan pequeño podía traer tanta fuerza. ¿Ya sabes cómo vas a llamarla? Todavía no, pero hay uno que me gusta mucho, aunque no sé si sea cursi. Dímelo. Laura. Alejandro se quedó quieto. Por un segundo, todo se detuvo. ¿Sabes cómo se llamaba mi mamá? Lucía negó con la cabeza. Laura. Ella abrió los ojos, sorprendida. ¿En serio? Sí, y fue una gran mujer, la mejor. Me enseñó que uno no tiene que ser perfecto, solo presente, que lo que cambia vidas es estar, no hablar bonito. Entonces es una señal, dijo Lucía, porque no sabía. De verdad, quizás si lo sabías, solo que no con palabras. Volvieron a guardar silencio, pero ya no era ese silencio de antes. Era uno que se sentía cómodo, como si los dos entendieran que algo estaban haciendo, algo más que una bebé, algo que no se podía nombrar todavía, pero que ya los unía. La lluvia seguía cayendo, pero adentro todo estaba cálido. Alejandro no lo decía, pero esa patadita lo había sacudido más de lo que podía explicar. Era lunes, y el día había empezado tranquilo, el cielo despejado, un poco de aire fresco entrando por las ventanas abiertas de la casa, y ese olor a pan tostado que salía desde la cocina. Alejandro estaba en su estudio, respondiendo correos, mientras Lucía limpiaba unos cajones con ropa para bebé. Habían recibido unas cajas con cosas que una amiga de Alejandro había mandado, todo usado, pero en buen estado. Mamelucos, cobijitas, baberos, hasta un portabebé. Lucía estaba feliz. De vez en cuando lo llamaba para enseñarle algo, como si compartir esos pequeños detalles hiciera que todo tuviera más sentido. «Mira este», decía, levantando un body blanco con estampado de estrellitas. «Está chiquitito, como del tamaño de mi mano». Alejandro sonreía, aunque todavía le costaba imaginar a una bebé de verdad usando eso, pero verla a ella tan emocionada, tan viva, le bastaba. Por dentro, algo en él se llenaba de paz, hasta que tocaron la puerta. Lucía fue la primera en escuchar. Alejandro bajó detrás de ella. Al abrir, se encontró con algo que no esperaba. Frente a ellos, parado con el pecho inflado y una sonrisa arrogante, estaba un joven de unos 26 años. Alto, moreno claro, vestido con ropa cara que no combinaba del todo. A su lado, una mujer de unos 50, con el mismo aire altivo, peinada perfectamente, con una bolsa de marca colgando del brazo. Lucía se quedó helada. Dio un paso hacia atrás, con el rostro completamente descompuesto. «¿Quién es?», preguntó Alejandro sin quitar la vista de los dos. «Soy Diego», respondió el muchacho, «el papá del bebé, y ella es mi mamá, doña Leticia». Lucía no dijo nada. Sus labios temblaban, pero no salía ningún sonido. «Venimos a hablar», continuó Leticia, sin pedir permiso para entrar. «Este asunto ya se salió de control.
Diego tiene derecho a saber cómo va el embarazo. Y lo más importante, a reclamar lo que es suyo. Alejandro dio un paso adelante, sin levantar la voz. Lucía me dijo que tú desapareciste, que la bloqueaste, que no quisiste saber nada cuando ella te buscó. Eso fue hace meses, contestó Diego, con una sonrisa falsa. Las cosas han cambiado. Ahora que sabes que es niña, ahora que ya falta poco para que nazca, ahora sí te interesa, dijo Alejandro mirándolo con seriedad. Yo soy el papá, legalmente tengo derechos. Lucía por fin habló, aunque su voz era bajita. Tú me dejaste sola, me ignoraste, me dijiste que me las arreglara. Eso no tiene nada que ver, interrumpió Leticia. Mi hijo cometió un error, sí, pero ahora quiere asumir su papel. Y nosotros, como familia, podemos ofrecerle a esa niña una vida digna, con estabilidad, mucho más de lo que tú puedes darle. Alejandro sintió que la sangre le subía al rostro. Y venir a intimidarla es parte de su plan. No la estamos intimidando, respondió Leticia. Solo queremos que se entienda que la niña tiene una familia, una mejor opción. Porque con todo respeto, no creemos que vivir aquí, con un señor viudo que no tiene ninguna relación con la madre, sea lo mejor. Lucía apretó los puños. Alejandro la miró. Estaba pálida, como si fuera a desmayarse. Dio un paso hacia ella y le puso una mano en la espalda, sin decir nada. Miren, dijo él con voz firme, no voy a permitir que entren aquí a humillarla. Si Diego quiere asumir algo, debió hacerlo desde el principio. No ahora que todo está hecho. No cuando a ella le costó lágrimas, miedo y soledad cada mes de este embarazo. Y sobre lo que es mejor para esa bebé, no se preocupen. No vamos a dejarla sola nunca más. Leticia se cruzó de brazos. ¿Vamos? ¿Quiénes vamos? ¿Acaso usted tiene alguna relación con Lucía? Alejandro respiró hondo. Era un momento que nunca había planeado, pero ahí estaba, frente a él. Sí, ella no está sola, está conmigo. Lucía lo miró con sorpresa, como si no esperara que lo dijera así, tan claro, tan de frente. Esto no se va a quedar así, soltó Leticia. Tenemos abogados, vamos a pelear por la custodia. Ya empezamos el trámite, y ustedes dos van a tener que explicar muchas cosas. Diego, con los brazos metidos en las bolsas del pantalón, apenas levantó la vista. Nos vemos en el juzgado. Y se fueron. Lucía se quedó en la entrada como si no supiera cómo moverse. Alejandro cerró la puerta despacio y se quedó a su lado. Temblaba. Lucía, no puedo con esto, murmuró. No puedo perder a mi hija. No puedo. No después de todo. No la vas a perder, dijo él, más seguro de lo que se sentía por dentro. Vamos a pelear. Vamos a demostrar quién ha estado de verdad. Y no estás sola. Lucía comenzó a llorar. Lloraba en silencio, con la cara entre las manos. Alejandro la abrazó, no como antes, con cuidado y distancia. Esta vez fue un abrazo completo, firme, real. No lo puedo creer, repetía ella. No puede ser que ahora sí quiera aparecer. No puede ser que la señora crea que puede quitármela. No es justo, lo sé, pero no vamos a rendirnos. Esa noche, la casa volvió a sentirse como antes, silenciosa, pesada. Alejandro no podía dormir. Caminaba de un lado a otro en su cuarto, pensando en lo que venía, en abogados, en audiencias, en trámites, en ataques. Sabía que Leticia no se iba a quedar quieta. Se le notaba en los ojos. Tenía poder, dinero y muchas ganas de controlar. Lucía tampoco durmió. A las 3 de la mañana bajó a la cocina, se preparó un té de manzanilla y se quedó sentada en la mesa, mirando la ventana. Alejandro bajó poco después, al verla encendida. No pude dormir, dijo ella. Yo tampoco. Se sentó frente a ella. Los dos con la mirada cansada, los hombros caídos, pero las manos sobre la mesa, cerca. No tocándose, pero casi. Y entonces lo dijo. Me quiero casar contigo. Lucía lo miró, sin reaccionar al principio. Alejandro, no por lástima, no por impulso, es porque quiero. Porque si estamos casados tengo derechos, puedo protegerte legalmente, a ti y a la bebé, y porque quiero que seas parte de mi vida, ya lo eres, solo que ahora quiero hacerlo oficial. Lucía no respondió,
Solo lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo. Lucía no dijo nada, solo lo miró con los ojos abiertos, sorprendida, como si las palabras que Alejandro acababa de soltar no tuvieran sentido. La cocina estaba en silencio. Solo el zumbido del refrigerador llenaba el espacio. Él no la presionó, la dejó procesarlo. Tenía claro que no era una propuesta común. No se trataba de flores, de cenas románticas ni de anillos escondidos en postres. Era otra cosa, una decisión urgente, de esas que nacen cuando la vida te pone entre la espada y la pared. ¿Estás hablando en serio?, preguntó ella al fin con la voz temblorosa. Totalmente en serio. Lucía bajó la vista. Se tomó la cabeza con las dos manos. No lloraba, pero se le notaba la tormenta por dentro. «Es que no sé qué pensar», dijo. «No sé si es buena idea. No sé si es mucho. Si te estoy metiendo en algo que no te toca». Alejandro apoyó los codos en la mesa. La miró con calma. «Escúchame. Yo no estoy haciendo esto por obligación ni por lástima. Lo estoy haciendo porque quiero. Porque estoy convencido de que esa niña merece nacer en paz. Y tú también mereces vivir tranquila. Y si casarnos es lo que puede detener este intento de quitártela, entonces no tengo ninguna duda». Lucía se cubrió la boca. Cerró los ojos un segundo. Respiró hondo. «¿Y después?», preguntó. «¿Después qué va a pasar? ¿Vamos a fingir un matrimonio? ¿Vamos a hacer como que estamos juntos para que nos crean?». Alejandro negó con la cabeza. «No quiero fingir nada. Quiero estar contigo. No sé si ya te diste cuenta, pero tú ya formas parte de mi vida. Y la bebé también. Y no necesito más razones». Lucía tragó saliva. Se levantó de la silla. Caminó unos pasos. Se detuvo frente a la ventana, abrazándose a sí misma. La lluvia ya había parado. El vidrio seguía empañado. «Nunca me imaginé esto», dijo sin mirarlo. «Toda mi vida me dijeron que no iba a llegar lejos, que era terca, que no sabía hacer nada bien, que terminaría sola. Y ahora, de pronto, alguien como tú quiere casarse conmigo. No soy ningún príncipe, Lucía. No, pero eres bueno. Y eso vale más que cualquier otra cosa». Alejandro se acercó. Se quedó a medio metro de ella sin tocarla. «No tienes que decir que sí ahora. Piénsalo, pero quiero que sepas que lo digo con el corazón en la mano. Si tú me dices que no, lo voy a entender, pero igual voy a seguir contigo en esto. Solo que si lo hacemos como familia, legalmente, tenemos más fuerza». Lucía lo miró por fin. Lo vio de verdad, a ese hombre serio, cansado, de ojos honestos, y algo en ella, algo muy dentro, se aflojó. «Me da miedo», admitió. «Mucho. A mí también». Se hizo un silencio largo, unos 10 segundos. Luego ella habló. «Está bien. ¿Sí? Sí. Acepto. Me caso contigo». Alejandro soltó el aire que no sabía que estaba aguantando. Asintió, sonriendo apenas. «Gracias», dijo ella. «No por el matrimonio. Por todo. Por no soltarme. No lo haría ni aunque me lo pidieras». Lucía sonrió. Era una sonrisa débil, llena de nervios, pero sincera. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó. «Buscar un abogado que entienda de esto. Firmar. Presentarnos ante el juez. Hacerlo oficial. Cuanto antes. Porque Leticia no se va a detener. Pero con este paso su estrategia cambia por completo. Si estamos casados, si declaro públicamente que soy el padre, ya no pueden venir a imponer nada». Lucía volvió a sentarse. Se tapó la cara con las manos. «¿Te das cuenta de que mi vida cambió por completo en unos minutos?». «Lo sé. La mía también». Durante los días siguientes, todo fue movimiento. Alejandro llamó a un amigo suyo, abogado de confianza, que les explicó los pasos a seguir. Fue claro, con el matrimonio civil podían sentar una base legal más sólida, pero aún así habría que pelear, sobre todo si Diego insistía en la custodia. Y por lo que sabían, eso estaba por pasar. Agendaron una cita en el registro civil. Nada lujoso, nada grande. Solo ellos dos y un par de testigos que Alejandro consiguió entre conocidos. Lucía estaba en shock, pero se dejaba guiar. No tenía vestido especial, ni zapatos nuevos. Solo un pantalón negro que aún le quedaba cómodo,
y una blusa blanca que sacó del fondo del closet. La mañana del registro, Alejandro la esperó en la sala. Lucía bajó despacio, con la panza ya bien marcada y el cabello suelto. Se notaba nerviosa, pero al mismo tiempo había algo distinto en sus ojos. No era tristeza, era determinación. «Estás hermosa», le dijo él. Ella bajó la mirada, sin saber qué contestar. «Gracias». Fueron en coche al registro. El camino fue casi en silencio, cada uno metido en su cabeza. Al llegar llenaron papeles, mostraron identificaciones y esperaron. Todo era tan impersonal que daba un poco de tristeza, pero a ellos les bastaba. No estaban ahí por lo tradicional, estaban ahí para proteger algo mucho más profundo. Cuando el juez los llamó, Lucía le apretó la mano. Alejandro se la sostuvo firme. No se soltaron ni un segundo. ¿Aceptan casarse por su propia voluntad?, preguntó el juez con tono monótono. Sí, dijeron los dos al mismo tiempo. Firmaron, se abrazaron. No hubo aplausos, ni música, pero en los ojos de ambos había algo fuerte, algo que no se podía explicar en palabras, un lazo que había nacido del dolor, pero que ahora se alimentaba de otra cosa. Cuando regresaron a casa, Lucía se sentó en el sillón sin quitarse los zapatos. «Ya está hecho», dijo. «Ya no hay vuelta atrás. ¿Te arrepientes?» «No. Solo me cuesta creer que en esta casa ahora hay un matrimonio, un bebé en camino, y un futuro que todavía estamos inventando». Alejandro se sentó a su lado. Le tomó la mano. «Vamos paso a paso. No estamos actuando. Esto es real. Lo estamos viviendo». Ella asintió, sin soltarlo. «Y pase lo que pase con Diego y Leticia, ahora estamos en esto juntos». El lunes siguiente, Alejandro llegó a la oficina con el anillo todavía brillando en su dedo. No era un anillo elegante ni costoso. Era simple, discreto, pero él no paraba de girarlo entre los dedos cuando se sentaba frente al escritorio. Una parte de él aún no lo creía. Se había casado, así, sin ceremonia, sin planes, sin fiesta, y sin embargo, no sentía dudas, sentía paz, una paz rara, como si al fin hubiera tomado una decisión que no tenía que justificar ante nadie. Pero no todos lo veían igual. Antes de las 11, ya había escuchado 2 comentarios en voz baja entre pasillos. Una recepcionista preguntando en tono curioso, «¿Ya supiste lo de Alejandro?». Un asistente contestando, «Dicen que se casó, pero no se sabe con quién». En una empresa como la suya, los rumores volaban. Siempre había sido así, pero esta vez, Alejandro no hizo nada por callarlos. No iba a esconder su vida. A eso del mediodía, su secretaria tocó la puerta con un gesto extraño. «Te busca la licenciada Leticia Gómez». Alejandro levantó la vista. Sintió el estómago apretarse un poco. No esperaba verla tan pronto. «Hazla pasar». Leticia entró como si fuera la dueña del lugar. Impecable como siempre, con su blazer azul marino, su pelo recogido en un moño perfecto y su expresión de quien todo lo sabe. Se sentó sin que se lo pidieran. «No pensé que tuvieras el descaro de hacer algo tan sucio», soltó de golpe. Alejandro la miró sin cambiar la expresión. «¿A qué te refieres? ¿A casarte con esa muchacha? Lucía, ni siquiera puedes negar que lo hiciste para sacar ventaja en el juicio. Es obvio que estás manipulando las cosas. Me casé porque quise, porque estoy en mi derecho, porque quiero a esa mujer y quiero cuidar a esa niña». Fin de la historia. Leticia rió con desprecio. «No puedes esperar que eso te dé legitimidad. ¿Crees que un papel va a hacer que un juez olvide quién es el verdadero padre? El verdadero padre es un cobarde que desapareció cuando más lo necesitaban, y ahora viene con la cola entre las patas, porque tú le dijiste que le convenía limpiar su imagen. Cuidado con lo que dices. Estoy siendo suave, Leticia. Tú no estás preocupada por esa niña. Tú estás preocupada por tu apellido, porque te aterra que tu nieta tenga origen humilde. Te molesta que no puedas controlar todo como siempre». Ella lo miró con odio. «Estás metiéndote en algo que no entiendes. Estás hipotecando tu vida por una mujer que ni conoces. Me basta con conocerla mejor de lo que tú conoces a tu propio hijo». Leticia se levantó de golpe. «Esto no se va a quedar así. Tengo contactos, abogados, amigos en el juzgado.
Esto no va a terminar como tú crees. Haz lo que tengas que hacer. Nosotros vamos a pelear con la verdad. Y créeme, la verdad pesa más que los contactos. Ella salió dando un portazo. Esa misma tarde, Alejandro recibió un correo anónimo. Era un archivo adjunto con fotos de Lucía entrando y saliendo de su casa, tomadas desde lejos. En el asunto solo decía: ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Alejandro borró el mensaje sin pensarlo 2 veces. Al día siguiente, Lucía lo esperó en casa con cara de susto. Me hablaron del juzgado. Ya está la primera cita. En una semana. Alejandro asintió. Lo sé. Están apurando todo. ¿Estás bien? Te noto tenso. Leticia vino a verme. Me hizo amenazas veladas. Y probablemente esté moviendo hilos para ensuciar todo. Pero no vamos a retroceder. Lucía se sentó en el sillón, acariciándose la panza. ¿Y si perdemos? No vamos a perder. Tienes pruebas, registros médicos, testigos. Y sobre todo, tienes presencia. Tú estuviste. Diego no. Eso importa. Y si el juez lo ve, vamos a estar bien. Lucía asintió, pero sus ojos estaban llenos de miedo. No duermo bien. Sueño que me quitan a la bebé, que me despierto en el hospital y ya no está. Eso no va a pasar, dijo Alejandro acercándose. Vas a parir a esta niña rodeada de amor, y vas a tener a alguien que te cubra la espalda cada día. Lucía le tomó la mano. Era la primera vez que lo hacía sin que él lo ofreciera. Solo lo hizo, como un reflejo, y él no la soltó. Esa semana, los rumores crecieron. Una ex socia de María, que aún trabajaba en la empresa como asesora externa, empezó a esparcir comentarios malintencionados, que Alejandro estaba con una empleada, que la había embarazado, que todo era una locura producto de su depresión no tratada. Los pasillos estaban llenos de miradas raras. Algunos lo evitaban, otros solo murmuraban cuando él pasaba, pero a él no le importaba, porque cada vez que llegaba a casa, ahí estaba Lucía, sonriendo, cansada, con las manos en la espalda por el peso de la panza, pero sonriendo, y eso bastaba. Una noche, ella le dijo algo que lo marcó. ¿Sabes cuál es el único miedo que me queda? ¿Cuál? Que algún día te canses, que digas, ya hice lo que tenía que hacer, y te vayas. Alejandro la miró fijo. Eso no va a pasar. ¿Cómo lo sabes? Porque si algo aprendí con María es que amar de verdad no es algo que se apaga, no se quita, solo cambia de forma. Y lo que estoy sintiendo por ti está echando raíces. Lucía no respondió, solo apoyó la cabeza en su hombro, y ahí se quedó, callada, en paz, como si por un rato pudiera olvidar a Leticia, a Diego, a los juzgados y al mundo entero. El día llegó, martes a las 9 de la mañana. El tráfico en la Ciudad de México era una locura. Como siempre, Alejandro manejaba con el rostro serio, concentrado, el volante firme entre las manos. Lucía iba a su lado, en silencio, con la vista fija en la ventana. Vestía una blusa azul clara que apenas le cerraba sobre el vientre, el cabello recogido en una coleta apretada y los ojos hinchados de no dormir. No habían hablado mucho esa mañana. Ambos sabían lo que estaba en juego. No se trataba solo de papeles o audiencias. Era su vida. Era la bebé. Era todo lo que habían construido en los últimos meses. Cuando llegaron al juzgado, el lugar ya estaba lleno. Gente caminando de un lado a otro con carpetas, familias discutiendo en los pasillos, niños llorando, abogados con cara de no haber desayunado. Alejandro tomó la mano de Lucía. La sintió fría, pero fuerte. Tranquila, le dijo. Estamos listos. Lucía asintió, pero no podía hablar. Tenía un nudo en la garganta que no la dejaba ni tragar saliva. En una de las bancas del fondo, ya estaban Diego y Leticia. Él con un traje ajustado, nuevo, peinado con gel y con cara de fastidio. Ella con su clásica presencia impecable y una expresión de superioridad que llenaba todo el pasillo. Al verlos llegar, Leticia no saludó. Solo los miró de arriba a abajo, como evaluando cada detalle. El abogado de Alejandro llegó pocos minutos después. Se llamaba Félix, un hombre directo, con experiencia y cara de cansado, pero con ojos que sabían leer la sala entera de un vistazo. ¿Listos?, preguntó. Listos, dijo Alejandro. Pasaron al juzgado.
Era una sala pequeña, con escritorios de madera, un escritorio al frente para el juez y sillas para ambas partes. Nada elegante, nada de películas, solo un espacio frío, práctico y sin emociones. El juez, un hombre de unos 50 y tantos, entró con papeles en la mano, se sentó sin mirar a nadie y comenzó a leer el expediente. Asunto: custodia previa de menor por nacer. Parte demandante: Diego Martínez Gómez. Parte demandada: Lucía Hernández. La voz del juez era seca. No levantaba la vista del papel. Empecemos. Parte demandante: presente su caso. El abogado de Leticia tomó la palabra. Era un tipo joven, con un discurso armado como quien repite algo muchas veces. Habló de derechos biológicos, de intención de paternidad, de recursos económicos. Mencionó que Diego había sido excluido del embarazo y que ahora buscaba una relación responsable con su hija. Dijo que Lucía no tenía solvencia, ni un entorno familiar estable. Dijo que el señor Alejandro Ruiz estaba interfiriendo en un asunto que no le correspondía. Cuando terminó, el juez se quedó en silencio unos segundos. Luego miró al abogado de Alejandro. «Señor Félix, lo escucho». Félix se levantó, ajustó sus lentes y habló con firmeza. «Señoría, lo que aquí se está discutiendo no es solo biología, es presencia, es abandono, es la diferencia entre un hombre que huyó cuando supo del embarazo y otro que decidió quedarse. El señor Diego no fue excluido. Tenemos capturas de mensajes ignorados, registros de llamadas, testigos que pueden confirmar que Lucía intentó contactarlo. Además, desde hace 3 meses, el señor Ruiz ha acompañado a Lucía a cada consulta, ha cubierto gastos médicos y recientemente contrajeron matrimonio, con lo cual asume la figura de padre legal. Esta niña, aún por nacer, ya tiene un hogar. No podemos permitir que la ley premie la ausencia y castigue la entrega». El juez asintió levemente. Luego miró a Lucía. «¿Tiene algo que decir?» Lucía se levantó con esfuerzo. Estaba temblando. Alejandro quiso tomarle la mano, pero ella lo detuvo con un gesto. Quería hablar sola. «Sí, señor juez, tengo algo que decir», respiró hondo. «Yo no vengo a quitarle a nadie una hija. Pero esa niña ha sido mía desde el primer día. Cuando me enteré que estaba embarazada, Diego se asustó. Me dijo que no era su problema. Me dejó sola. Mi familia no me ayudó. No tenía a nadie. Y aún así, decidí seguir adelante. Cada noche lloraba del miedo, pensando en qué iba a hacer, cómo iba a alimentarla, cómo iba a sobrevivir. Y cuando ya no tenía esperanza, apareció Alejandro. No para salvarme, no para quedar bien. Solo estuvo. Y ha estado cada día desde entonces. Esta bebé ya lo reconoce. Se mueve cuando le escucha la voz. Esa niña ya tiene un papá. Y no es quien la hizo, es quien la cuida». La sala quedó en silencio. El juez tomó nota. Luego preguntó a Diego si quería declarar. Diego se levantó, incómodo. «Yo no supe cómo reaccionar. Fue de golpe. No estaba preparado. Pero ahora quiero enmendar las cosas. Quiero estar para mi hija. Mi mamá me dijo que tenía que ser responsable, y tiene razón. No me pueden quitar ese derecho». El juez lo miró en silencio. «Las partes pueden retirarse. La sentencia se comunicará por vía oficial en los próximos días. Quedan notificados». Lucía se dejó caer en la silla como si le hubieran quitado el alma. Alejandro le puso la mano en la espalda. «Lo hiciste muy bien», le dijo. «No lo sé. Siento que todo está en el aire. Vamos a esperar. Pero pase lo que pase, no estás sola». Salieron del juzgado. Afuera, el cielo estaba gris. La ciudad seguía igual, pero ellos ya no. Habían dejado algo de sí mismos ahí adentro. Y lo sabían. La tarde estaba callada. Después del tribunal, Alejandro y Lucía regresaron a casa sin hablar mucho. El ambiente había quedado cargado, como si cada uno necesitara tiempo para acomodar todo lo vivido. Apenas entraron, Lucía subió directo a su habitación. Alejandro se quedó abajo, revisando el correo y tratando de no pensar, pero no podía. Tenía la cabeza llena de preguntas, de posibles fallos, de cómo responder si perdían, de cómo proteger a Lucía de todo lo que vendría. Subió al estudio para distraerse un rato.
aunque ya no tenía nada pendiente. Todo lo urgente estaba dicho. Lo importante estaba en manos del juez. Entró al cuarto, se quitó la camisa, se puso una camiseta cómoda y abrió el cajón del buró, buscando un bolígrafo que solía dejar ahí. Pero lo que encontró no fue eso. Era un sobre, pequeño, blanco, algo amarillento por el tiempo. No tenía remitente, pero sí su nombre escrito con letra suave. Alejandro. Lo reconoció al instante. Era la letra de María. Sintió un golpe en el pecho, como si se le cortara el aire. Se quedó parado, con el sobre en la mano, sin abrirlo. No sabía qué hacía ahí, ni por qué nunca lo había visto. Pero algo dentro de él sabía que ese sobre había estado guardado durante años, esperando el momento justo. Se sentó en la orilla de la cama, lo abrió despacio, como si tuviera miedo de romper algo más que el papel. Sacó la hoja, una carta escrita a mano, con tinta negra, y las esquinas un poco dobladas. Respiró hondo y empezó a leer. Alejandro, si estás leyendo esto, supongo que ya no estoy. No quería dejarte esta carta, la verdad. Me parece injusto que uno tenga que escribir despedidas sabiendo que no va a estar para escuchar la respuesta. Pero también sabía que te ibas a encerrar, que ibas a querer cargar solo con todo. Y no quiero eso para ti. Las manos de Alejandro temblaban. Sintió cómo se le humedecían los ojos sin poder evitarlo. No quiero que vivas como si ya no merecieras nada. Yo sé cómo eres. Te conozco. Vas a sentir culpa por volver a sonreír, por pensar en otra persona, por hacer espacio para algo nuevo. Pero quiero que sepas esto. No te estoy esperando en ningún lado. No estoy allá, celosa, contándote los pasos. Estoy en paz. Te amé con todo lo que tuve, y fuiste un gran amor para mí. Pero no quiero que me conviertas en un freno. Si la vida te da otra oportunidad de amar, no la dejes pasar, aunque sea distinta, aunque sea de otro color, aunque no parezca lo que tuvimos tú y yo. Ámate otra vez, y si puedes, ama a alguien más. Las palabras lo desarmaron. No pudo seguir leyendo de inmediato. Cerró los ojos, se llevó la mano a la frente, respiró con fuerza. Sentía el pecho lleno, apretado, como si algo muy grande y viejo se estuviera rompiendo desde adentro. Volvió a mirar la carta. Lo único que quiero es que seas feliz. No de esa felicidad falsa de las redes ni de las sonrisas forzadas. La tuya, la real, esa que se nota en los ojos cuando nadie te está mirando. Gracias por ser mi casa todos estos años, por cuidarme, por no rendirte cuando me puse insoportable. Ahora cuídate tú. Y si llega alguien que te mira con la misma verdad con la que tú solías mirarme a mí, no la dejes ir. Te ama, María. Alejandro apretó la carta contra el pecho. Lloró, no como cuando se murió María, que lloró en silencio, escondido, sintiendo que no podía soltar todo. Esta vez lloró completo, con los ojos cerrados, con los puños apretados, con el cuerpo doblado hacia adelante. No sabía cuánto tiempo pasó. Solo sabía que algo en él había cambiado, como si esas palabras hubieran soltado una culpa que ni siquiera sabía que cargaba. Cuando bajó, la casa estaba en silencio. Lucía estaba en la sala, con las piernas recogidas en el sillón, viendo una película sin mucho interés. Al verlo, notó algo raro en su rostro. ¿Estás bien?, preguntó, dejando el control remoto a un lado. Sí, solo que encontré algo. Una carta de María. Lucía se quedó quieta. No supo si debía preguntar más. ¿Te ayudó? Mucho, respondió él. Era como si me diera permiso. ¿Permiso de qué? De seguir, de no cargar con culpa, de no sentir que estoy haciendo algo mal por empezar de nuevo. Lucía bajó la mirada, luego la levantó despacio. ¿Y tú quieres empezar de nuevo? Alejandro se acercó, se sentó frente a ella. Tenía la carta aún en la mano, doblada. Quiero vivir sin miedo. Y si eso me lleva a algo nuevo contigo, lo voy a tomar sin dudar. Lucía no respondió de inmediato, pero sus ojos brillaban, y no por tristeza. ¿Puedo leerla? Claro, dijo él extendiéndole la carta. Lucía la tomó con cuidado. La leyó en silencio. A la mitad ya tenía lágrimas. Cuando terminó se quedó un rato sin moverse. Es hermosa, dijo. Ella te amaba mucho. Sí, y yo a ella. Pero ahora entiendo que el amor no se borra, solo cambia de forma.
Lucía se limpió las lágrimas con las manos. ¿Tú crees que ella me aprobaría? Estoy seguro. Y no porque seas perfecta, sino porque eres real, porque estás aquí, y porque me haces querer quedarme. Se quedaron un rato callados. Luego, sin decir nada más, Lucía se acercó y apoyó la frente en su hombro. Alejandro le acarició el cabello despacio. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio frío, era un silencio lleno. Eran las 3:30 de la mañana cuando Alejandro abrió los ojos de golpe. No sabía por qué, pero algo lo había despertado. No había ruido, no había luces prendidas, pero sintió como si algo lo jalara. Se quedó quieto unos segundos, tratando de escuchar, de entender. Fue entonces cuando oyó un golpe suave, como si algo se hubiera caído. Se levantó sin pensarlo, se puso los pantalones del pijama, bajó las escaleras y escuchó otro sonido. Venía del pasillo. Lucía estaba apoyada en la pared, con la cara tensa, respirando agitada. Tenía una mano en la panza y la otra en el marco de la puerta del baño. Su rostro estaba pálido y su camiseta empapada de sudor. «Lucía, ¿qué pasa?» «Me duele», dijo apretando los dientes. «No como antes. Esto es diferente. Es abajo. Es más fuerte». Alejandro se acercó, le puso una mano en la espalda y sintió cómo temblaba. «¿Hace cuánto empezó?» «Hace como 20 minutos. Pensé que era una falsa alarma, pero ya van 3. ¿3 qué?» «Contracciones». Alejandro tragó saliva. No entró en pánico, pero el corazón le latía a 1000. No era el momento todavía. Faltaban semanas. Pero ahí estaba ella, doblada por el dolor, con la cara marcada de miedo. «Te llevo al hospital». «Ya». No me dio tiempo de preparar nada. La maleta la tenía pensada para la próxima semana. «No importa, vamos. Yo agarro lo básico. Tú respira». Lucía se sentó en la orilla de la cama mientras él buscaba rápido unos cambios de ropa, los documentos del hospital, el cargador del celular y algo de dinero en efectivo. En menos de 10 minutos estaban saliendo de la casa. Alejandro manejaba con los ojos fijos en el camino. Las calles estaban vacías, pero cada semáforo parecía eterno. Lucía iba al lado, con la cabeza recargada en el respaldo, haciendo respiraciones largas, contando mentalmente entre contracción y contracción. Cada vez eran más seguidas, más intensas. «¿Estás bien?» «No», dijo ella, «pero puedo». Llegaron al hospital y entraron por urgencias. Alejandro gritó a la primera enfermera que encontró: «Está en trabajo de parto». Lucía apenas podía caminar. La subieron en una silla de ruedas y se la llevaron directo a ginecología. A Alejandro le pidieron esperar unos minutos en recepción mientras llenaban los datos. Él no podía quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro, mirando el pasillo, el reloj, el techo, todo. A los 20 minutos, una doctora joven salió a buscarlo. «Alejandro Ruiz». «Sí, soy su esposo. Lucía está en trabajo de parto avanzado. Está de 34 semanas, así que hay que vigilar bien, pero por ahora todo va estable. ¿Quieres estar con ella?» «Claro». «Ponte esto», le dijeron, y le pasaron una bata y una cofia. Entró a la sala y la vio. Lucía estaba acostada, con el cabello pegado a la frente, agarrando las sábanas con fuerza. Tenía una vía en el brazo y los ojos cerrados. Al escuchar su voz, los abrió. «¿Ya estás aquí?» «No me voy a ir», dijo él tomándole la mano. «Duele mucho, Alejandro. Lo sé, pero ya casi. Tengo miedo. Yo también, pero estamos juntos». Pasaron casi 4 horas en ese cuarto. Alejandro nunca soltó su mano. Le hablaba bajito, le limpiaba la frente, le recordaba que respirara. Lucía gritó, lloró, se quejó, pero nunca se rindió. Y cuando por fin le dijeron que empujara, sacó fuerzas de no se sabe dónde. Alejandro no podía creer lo que veía. No era solo dolor, era fuerza, era coraje, era amor en su estado más puro. Y entonces se escuchó el llanto, fuerte, claro, vivo. La bebé nació a las 7:42 de la mañana. Los médicos la limpiaron rápido, la revisaron y confirmaron que estaba bien. Respiraba por sí sola, tenía buen color y lloraba con un ritmo que parecía exigir el mundo entero. «Es niña», dijo la doctora con una sonrisa, «fuerte y sana». Alejandro sintió que algo se rompía por dentro.
pero no en mal sentido. Era como si todo lo viejo se cayera y algo nuevo naciera dentro de él. Lucía miraba a la bebé con lágrimas en los ojos. No podía hablar, solo la miraba. Cuando se la pusieron en el pecho, la abrazó como si fuera lo único importante en el mundo. «¿Cómo le van a poner?», preguntó alguien. Lucía miró a Alejandro. «¿Te parece bien, Laura?». Él no pudo evitar sonreír. «Es perfecta». La bebé se quedó quieta, como si reconociera el sonido, como si supiera que ya estaba en casa. Después de eso, todo fue un torbellino. Exámenes, registros, papeleo. Pero nada de eso importaba. Lo único que importaba era que Laura ya estaba con ellos. Alejandro se quedó toda la noche en el hospital. No quiso irse ni un segundo. Se sentaba al lado de Lucía. Le sostenía a la bebé cuando ella dormía. La cambiaba, aprendía a cargarla, le hablaba bajito. Le decía tonterías, cosas sin sentido. Pero la niña lo miraba, como si ya supiera que él era su papá. Lucía lo veía todo desde su cama, sin decir mucho. Pero sus ojos hablaban solos. Lo miraban con una ternura que no se puede fingir. En algún momento de la madrugada, Alejandro se quedó dormido con la bebé en brazos, sentado en el sillón junto a la cama. Lucía los miró y lloró en silencio, porque por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo, sentía hogar. El tercer día en el hospital amaneció con un cielo claro. Lucía despertó con la cara descansada, aunque con los ojos hinchados por tantas emociones acumuladas. Había dormido un poco, lo justo. A su lado, Laura dormía en una cuna transparente, envuelta en una cobijita amarilla con bordes blancos que le había prestado el hospital. Alejandro estaba sentado cerca de la ventana, tomando café de una taza de unicel. Llevaba la misma camisa desde la mañana anterior y el cabello despeinado, pero no se veía cansado, se veía feliz. «Buenos días», dijo ella con voz ronca. «Buenos días», contestó él. «¿Cómo te sientes?» «Un poco adolorida, pero bien. ¿Tú?» «No dormí mucho, pero valió la pena. No me canso de verla». Lucía giró la cabeza para mirar a Laura. Estaba quietecita, con la nariz arrugada y el puñito cerrado cerca de la cara. Tenía el cabello negro, lacio, y unos cachetitos redondos que parecían inventados para que alguien los besara. «¿Crees que se parezca a ti?», preguntó ella. «No lo sé. Ojalá tenga lo bueno de ti. Aunque con esa nariz, sí sospecho que es tuya», bromeó él. Lucía sonrió. «¿Te gusta su nombre?». «Mucho. Muchísimo. Es curioso. Yo no sabía que tu mamá se llamaba Laura. No lo sabías, pero lo supiste. A veces el corazón sabe cosas antes que la cabeza». Lucía se quedó pensando. Luego giró para mirarlo directo. «Cuéntame de ella». «¿De quién?». «De tu mamá». Alejandro se acomodó en la silla, tomó un sorbo de café y miró por la ventana un momento antes de responder. «Mi mamá era una mujer dura, pero no en mal sentido. Era de esas que no lloraban frente a nadie, pero que te defendían con uñas y dientes si alguien te hacía algo. Trabajó toda su vida en una primaria como maestra. Se levantaba a las 5 de la mañana todos los días, preparaba café, revisaba cuadernos, regañaba a niños y luego llegaba a casa a plancharnos la ropa. Nunca descansó, pero siempre estuvo. Y como era contigo, era mi ejemplo. Me enseñó a cumplir, a no prometer cosas a medias y a pedir perdón cuando fallara. Me dijo una vez que el amor no se demuestra con palabras dulces, sino con estar, con quedarse, con llegar, aunque uno esté cansado. Y ahora que te veo a ti, siento que todo lo que me enseñó cobra sentido». Lucía tenía los ojos brillosos. No por tristeza, era otra cosa, como si escuchar eso le pusiera una base a lo que estaba sintiendo, a lo que no se atrevía a nombrar. «Entonces el nombre fue perfecto», dijo. «Fue inevitable». Alejandro se levantó y caminó hacia la cuna. Laura hizo un movimiento suave con las piernas, como si supiera que hablaban de ella. Él la miró un buen rato en silencio. «¿Quieres cargarla?», preguntó Lucía desde la cama. «Sí, claro». Se lavó las manos, se acercó con cuidado y la tomó entre sus brazos. Ya se le notaba más seguro. El primer día había estado rígido, como si fuera a romperla. Ahora la sostenía con firmeza, pero con suavidad, como si ya supiera cómo hacerlo. «Hola, Laura», dijo en voz bajita. «¿Cómo dormiste, chiquita?». La bebé no respondió, claro.
pero movió el cuello apenas, buscando una posición más cómoda, y soltó un quejido suave. Alejandro se rió. «Ya eres buena para quejarte, ¿eh? Vas a ser como tu mamá». Lucía rodó los ojos desde la cama. «Oye, digo valiente», aclaró él. Se hizo un silencio tierno, de esos que no se sienten incómodos. Alejandro caminó hacia la ventana con la bebé en brazos y se quedó viendo el cielo. El sol empezaba a entrar con fuerza por los cristales. Por un momento, todo se sintió tranquilo, completo. Lucía lo miraba desde la cama sin decir nada. Solo lo observaba. El hombre que había llegado a su vida sin buscarlo, que la había acompañado en silencio, que la había respetado sin condiciones. Y ahora, ahí estaba, arrullando a su hija como si lo hubiera hecho toda la vida. «¿Tú sabes lo que eres?», preguntó ella de repente. Alejandro la volteó a ver. «No, ¿qué soy? Un milagro. No de esos que bajan del cielo, de los que llegan cuando menos te los esperas. Yo pensaba que iba a criar a mi hija sola, que me iba a romper en el intento, pero estás tú, y estás aquí, y eso lo cambia todo». Él no dijo nada, solo la miró. Luego volvió a sentarse a su lado con la bebé dormida entre los brazos. «¿Sabes qué vamos a hacer cuando salgamos del hospital?», dijo él. «¿Qué? Vamos a llevarla a casa. Le vamos a poner su cunita cerca de la cama. Vamos a cantarle mal, porque ninguno de los dos sabe entonar. Pero no importa. Vamos a despertarnos a las 3 de la mañana, muertos de sueño, para cambiar pañales y calentar leche. Vamos a pelearnos por tonterías y luego a reírnos cuando veamos que ella nos escucha. Y cuando crezca, le vamos a contar esta historia, toda, para que sepa que no vino por accidente, que fue elegida, que fue querida desde antes de nacer». Lucía se limpió una lágrima. «Y le vamos a decir que se llama Laura por una mujer fuerte, que enseñó a su hijo a quedarse». «Exactamente. Y por una mamá que no se rindió nunca». Los dos se miraron, y en ese momento ya no hicieron falta más promesas. Laura, aún dormida, movió su manita y tocó el pecho de Alejandro, justo sobre el corazón, y ahí se quedó. La notificación llegó un viernes a las 11 de la mañana. Alejandro estaba revisando unas facturas en la sala, con Laura dormida en su Moisés, y Lucía preparaba café en la cocina. El sonido del timbre los sobresaltó a los dos. Al abrir la puerta, un joven mensajero les entregó un sobre oficial, sellado con el logotipo del Poder Judicial de la Ciudad de México. «Aquí tienen», dijo serio, sin emoción. «Solo firma aquí, por favor». Alejandro firmó. Lucía se le acercó rápido, ya con cara de susto. Sí, es la resolución del juez». Lucía tragó saliva. Le sudaban las manos. Alejandro cerró la puerta. Caminó hasta la mesa del comedor y colocó el sobre ahí. Ninguno de los dos lo abrió de inmediato. Se miraron. Era ese momento, el que habían esperado desde hacía semanas, el que podía cambiarlo todo. «¿Lo abres tú o lo abro yo?», preguntó Alejandro. «¿Tú?», respondió ella, bajito. Él asintió. Abrió con cuidado el sobre. Sacó las hojas engrapadas. Lucía se acercó por detrás. Puso una mano sobre su hombro y la otra sobre su pecho, como si necesitara sentir que él respiraba. Los ojos de Alejandro iban línea por línea, despacio, concentrado. Leyó una vez, luego otra, y luego levantó la vista. «Lucía, ganamos». Ella se quedó congelada. «¿Qué? Ganamos. El juez falló a tu favor. Se negó la custodia a Diego. Reconoció abandono. Reconoció falta de interés. Y además, menciona nuestro matrimonio y mi figura como padre adoptivo como una base sólida». «¿En serio?». «En serio. Ya está. Ya no hay más audiencias. Laura es tuya. Nuestra». Lucía se llevó las manos a la cara. Se dejó caer sobre la silla más cercana y empezó a llorar sin ruido. Alejandro se agachó frente a ella. La abrazó fuerte. No dijeron nada por un buen rato. Solo se quedaron así, pegados, respirando hondo, dejando que todo eso saliera. «Lo logramos», dijo él con la voz entrecortada. «Gracias», murmuró Lucía. «Gracias por no soltarme. No tenía cómo soltarte. No quería». Laura se movió en su Moisés, soltando un quejido suave, como si supiera que algo importante había pasado. Alejandro se acercó,
La levantó en brazos y la llevó hasta Lucía. «Díselo tú», le dijo. Lucía la miró, la cargó, la apretó contra su pecho. «Mi amor, ya está. Nadie te va a quitar de aquí. Nadie va a decidir por ti. Eres nuestra. Tu casa es esta. Tu familia somos nosotros». Laura soltó un suspiro largo, de esos que solo hacen los bebés cuando están profundamente tranquilos. Lucía cerró los ojos, besó su frente y la abrazó más fuerte. Por la tarde, recibieron una videollamada de Félix, el abogado. Les dije que el juez era serio, analizó cada documento, y lo que más pesó fue que ustedes han estado desde el principio. Eso, en derecho familiar, vale más que cualquier apellido. Gracias, Félix. De verdad, no me den las gracias. Ahora solo asegúrense de registrarla con el apellido de Alejandro. Para que no haya lagunas legales, pueden empezar el trámite de adopción formal. Aunque el juez ya lo autorizó, falta el acta definitiva. ¿Eso cuánto tarda? Un par de meses. Pero no se preocupen. Desde hoy la patria potestad la tienen ustedes. Diego no puede acercarse, no puede apelar. Lucía respiró profundo. Se notaba que todavía no lo asimilaba del todo. Esa noche, celebraron con una cena sencilla en casa. Lucía cocinó arroz con pollo, porque era lo que más le recordaba a su infancia. Alejandro preparó limonada con hierbabuena. No había música ni velas, pero todo se sentía especial. A media cena, Lucía se quedó callada un momento. Miró a Laura dormida en su mecedora. Luego miró a Alejandro. ¿Sabes qué pensé hoy en la mañana? ¿Qué? Que si perdíamos no me iba a levantar de la cama nunca más. Iba a rendirme. Pensaba eso, y me daba miedo pensarlo. Pero ahora que ya está resuelto, siento como si me hubiera quitado una montaña de encima. Alejandro la escuchaba con atención. Es normal sentir eso. Has cargado sola tanto tiempo que se te olvidó cómo se siente respirar. Lucía estiró la mano y le tocó la suya. Tú me enseñaste. Tú te dejaste enseñar, dijo él. Eso es más difícil. Después de cenar, pusieron a Laura en su cuna y se sentaron en la sala, con una cobija sobre las piernas. No hacía frío, pero era una costumbre que se les había hecho rutina. A Lucía le gustaba sentir que estaban juntos, sin importar la hora. ¿Crees que Diego lo deje así?, preguntó ella de pronto. Alejandro se quedó pensando unos segundos. Creo que Leticia intentará buscar otro ángulo, pero legalmente ya no tienen terreno. Perdieron. El juez fue muy claro. ¿Y si la buscan cuando crezca? Entonces le contaremos la verdad, toda, sin mentiras. Le diremos que su papá biológico no supo estar, que lo intentó tarde, pero que tuvo un papá que sí estuvo, que sí se quedó, y ese fui yo. Lucía lo miró largo rato. Gracias, no me agradezcas. Esta también es mi vida, y tú me la salvaste sin darte cuenta. Se quedaron callados. Afuera los coches pasaban de vez en cuando. El sonido lejano de la ciudad les recordaba que el mundo seguía. Pero ahí, en ese departamento cálido, algo se había cerrado por fin. El miedo, la angustia, la duda, y ahora empezaba otra cosa. Algo que aún no tenía nombre, pero que olía a estabilidad, a casa, a amor del bueno. Laura, desde su cuna, hizo un sonido entre sueño y sonrisa, como si ya supiera que, aunque no lo entendiera todavía, acababan de ganarle a todo. Pasaron 2 semanas desde que el juez falló a favor de Lucía y Alejandro. Todo parecía encaminarse hacia la calma. Laura dormía cada vez más horas seguidas. Lucía comenzaba a recuperar energía, a sonreír más seguido, a confiar en la paz. Alejandro trabajaba desde casa, pendiente de todo, pero también disfrutando por primera vez en mucho tiempo de su nueva rutina. Las noches eran de películas, de biberones a las 3 de la mañana, de silencios compartidos que ya no dolían. Pero el golpe llegó cuando menos lo esperaban. Era un martes por la tarde. Lucía estaba bañando a Laura en la tina portátil que habían instalado en el baño pequeño. Alejandro se preparaba para una llamada de trabajo cuando escuchó sonar su celular personal. Lo tomó sin pensar. Era Félix, el abogado. «Bueno», dijo Alejandro sin notar el tono. «Alejandro, tenemos un problema». «¿Qué pasó?» Leticia presentó una denuncia penal por falsedad de documentos.
Está acusando a Lucía de haber manipulado los registros de contacto con Diego para afectar el proceso de custodia. Alejandro se quedó mudo. ¿Pero eso es una locura? Ya lo sé, pero el Ministerio Público recibió la denuncia y la está tomando en serio. El juez que llevó el caso de familia no tiene control sobre esto. Es otra vía. Lo están haciendo para presionar. ¿Presionar para qué? Ya perdieron. Quieren joder. Quieren que Lucía viva con miedo. Que la hagan pasar por peritajes, comparecencias, revisiones. Están usando la ley como castigo, no para ganar, sino para dañar. Alejandro apretó los dientes. ¿Y qué hacemos? Voy a representarla, por supuesto, pero necesito que me mandes todos los mensajes originales. Todos los correos, llamadas, capturas de pantalla. Cualquier cosa que pruebe que ella nunca ocultó información ni falsificó nada. ¿Puede ir presa? No. No por esto, pero pueden abrirle una carpeta de investigación, citarla, desgastarla. Es acoso legal, Alejandro. Y Leticia sabe hacerlo. Alejandro colgó sin decir nada más. Se quedó mirando el teléfono unos segundos. Luego subió las escaleras. Encontró a Lucía en el baño, con las mangas remangadas, echándole agua tibia a Laura con una jarrita de plástico. Sonreía, cantaba bajito. No lo vio entrar. Amor, dijo él, bajito. Ella volteó. ¿Qué pasó? Tenemos que hablar. Salieron del baño y sentaron a Laura en la cunita, bien abrigada. Alejandro le contó todo, sin rodeos, sin suavizarlo. El rostro de Lucía fue cambiando con cada frase, de incredulidad a preocupación, de ahí al miedo. Pero eso es mentira, dijo al final, casi sin voz. Yo nunca falsifiqué nada. Lo sé. Por eso vamos a pelear esto también. ¿Otra vez? Sí, amor. Otra vez. Pero no estás sola. Y no vamos a dejar que te hundan por su odio. Esa noche no durmieron bien. Lucía tuvo una crisis de ansiedad a las 2 de la mañana. Alejandro la abrazó. Le trajo agua, la ayudó a respirar. Laura se despertó por el movimiento y empezó a llorar. Fue un caos por unos minutos, pero sobrevivieron. Al día siguiente, fueron juntos al despacho de Félix. Llevaron todo lo que tenían, capturas impresas, recibos médicos, fechas de llamadas, todo. El abogado revisó todo con cuidado. Aquí hay pruebas sólidas, dijo. Esto es más política que justicia, pero podemos defendernos. Leticia no va a parar, ¿verdad?, preguntó Lucía. No, para ella esto no es por Diego, es por control, es orgullo. Lucía apretó las manos sobre sus piernas. Se sentía expuesta. Otra vez. Cansada de pelear. Ese viernes recibió la primera notificación oficial. Debía presentarse a declarar en el Ministerio Público la semana siguiente. La hoja venía con un lenguaje que intimidaba. Carpeta de investigación. Delito. Presunta falsedad. Alejandro la tomó. La rompió en dos y luego imprimió una nueva copia, para que usaran esa y no la original. No quería que Laura creciera con esos papeles cerca. Esa semana fue pesada. Lucía volvió a perder el sueño. Alejandro canceló varias juntas para estar en casa. No querían que Laura sintiera la tensión, pero los bebés lo notan todo. Lloraba más, dormía menos, y cada vez que Lucía la cargaba, sentía culpa, como si el miedo que llevaba dentro se le pasara a la niña. Cuando llegó el día de presentarse a declarar, se vistió con lo más neutro que encontró. Jeans, blusa blanca, tenis. Nada llamativo, nada que la hiciera sentir menos. Félix la acompañó. Alejandro también. Estuvieron en una sala fría, con paredes grises, una secretaria tomando notas y un agente del Ministerio Público que apenas levantaba la vista. ¿Rechaza usted las acusaciones? Sí, absolutamente. Nunca alteré nada. ¿Tiene cómo probarlo? Sí. Y todo está aquí, dijo el abogado entregando la carpeta. La declaración duró 1 hora. Lucía salió agotada, con la cabeza llena de preguntas, con el estómago revuelto. Pero cuando cruzó la puerta y vio a Alejandro esperándola, algo dentro de ella se sostuvo. ¿Todo bien?, preguntó él. No, pero sigo aquí. Y eso es suficiente por hoy, dijo él tomándola de la mano. Al llegar a casa, Laura dormía profundamente. La niñera les dijo que no lloró, que comió bien. Alejandro se acercó a la cuna, la besó en la frente y le dijo algo al oído.
Tu mamá es la mujer más valiente que vas a conocer en esta vida. Lucía lo escuchó desde la puerta. No dijo nada, pero por primera vez desde el susto, sonrió. No habían terminado la batalla, pero todavía estaban de pie. Era sábado por la mañana. La ciudad amanecía con ese sol tibio que no calienta del todo, pero ilumina lo justo. En el departamento, Alejandro vestía a Laura con un mameluco blanco con dibujos de estrellas. Tenía ya casi 3 meses, y aunque todavía era chiquita, cada día se le notaban más las expresiones. Había empezado a sonreír, no solo por reflejo, sino por reacción. Le gustaba cuando su papá le hacía ruiditos con la boca. Lo miraba con esos ojos oscuros como si lo reconociera desde antes de nacer. Lucía preparaba su pañalera. Tenía todo listo: biberón, toallitas húmedas, una muda extra de ropa, suéter por si refrescaba. Lo hacía con la seguridad de quien ya sabía lo que hacía. Las primeras semanas todo había sido caos, miedo, dudas. Ahora era rutina. Amorosa, pero rutina. Ese día era especial. Iban a firmar el acta de adopción definitiva. Alejandro ya era el padre legal de Laura desde que se casó con Lucía, y el juez lo aceptó. Pero ahora tendrían el acta con los apellidos completos. La bebé iba a llevar oficialmente el nombre de los dos, y eso, para ellos, era cerrar un ciclo. Antes de salir, Lucía se paró frente al espejo del pasillo. Se arregló el cabello. Respiró hondo. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro. Sí, solo estoy, no sé, tratando de entender que esto es real. Lo es, dijo él, acercándose por detrás. Y es para siempre. Ella lo miró por el reflejo. Le tomó la mano. La apretó fuerte. Fueron en taxi. El tráfico estaba tranquilo. Laura dormía en su portabebé, moviendo apenas los pies. Al llegar al registro civil, los esperaba una sala sencilla, con un escritorio al fondo, una oficial con lentes gruesos y una voz amable. ¿Familia Ruiz Hernández?, preguntó la mujer. Sí, dijo Alejandro. Somos nosotros. Perfecto. Pasen, por favor. Ya tengo el expediente. Solo falta la firma final y les entrego las copias. Lucía se sentó con la bebé en brazos. Alejandro firmó primero, luego ella. La oficial selló las hojas con fuerza, haciendo ese sonido seco que marcaba que ya no había vuelta atrás. Luego tomó la hoja definitiva, con los datos en grande, el nombre de la niña completo, Laura Ruiz Hernández. Aquí está, dijo, entregándola con una sonrisa. Felicidades. Oficialmente ya son papás. Lucía la tomó como si fuera un trofeo o un escudo. La miró despacio. Alejandro puso la mano sobre su espalda. Gracias, dijo Lucía, apenas con voz. No tienen que agradecer. Se nota que esta niña está rodeada de amor. Eso es lo que importa. Salieron del edificio con el sol ya alto. Alejandro levantó a Laura en brazos y le habló como si ella entendiera. Ya está, chiquita. Todo bien. Ahora sí, nadie te va a mover de aquí. Lucía los miraba con los ojos llenos de agua. No lloraba, pero estaba al borde, como si todo se acomodara adentro al mismo tiempo. ¿Y ahora qué?, preguntó Alejandro, metiendo a la bebé en su portabebé. Ahora, a vivir, dijo Lucía. A criarla, a equivocarnos, a reír, a cansarnos, a todo eso. ¿Y a amarnos? Eso ya lo estamos haciendo, respondió ella. Caminaron unas cuadras sin prisa. Pararon en una cafetería pequeña. Pidieron café y pan dulce. Laura seguía dormida. Alejandro y Lucía compartieron la misma taza por costumbre. No hablaban mucho, pero no hacía falta. En la mesa de al lado, una señora mayor los miraba con ternura. Les preguntó si era su primera hija. Lucía dijo que sí. La señora les dijo que se notaba que la querían mucho, que se les notaba en la cara. Luego se despidió con una sonrisa. De regreso a casa, Laura lloró un poco. Hambre, cansancio, nada fuera de lo normal. Lucía la calmó mientras Alejandro le preparaba el biberón. La mecieron entre los dos. La casa olía a vida. Por la tarde, Leticia envió un correo. Breve. Solo decía: no los felicito, pero ya entendí que no puedo controlar todo. Espero que no la hagan sufrir. Alejandro lo leyó y no contestó. Cerró el mensaje. Tomó a Laura y la alzó en brazos. Nosotros no te vamos a hacer daño, dijo en voz bajita. Prometido.
Días después, mientras Laura dormía y la casa estaba tranquila, Lucía encontró una libreta vieja en una caja que había sido de Alejandro. Era de María. Tenía recetas, listas, frases sueltas. Al final había una página con letra rápida. Decía: la familia no siempre empieza donde te dijeron. A veces nace donde menos pensabas, en medio del dolor, en medio de lo inesperado. Pero cuando nace, se siente, como cuando llega el aire después de aguantar la respiración. Lucía cerró la libreta. Sonrió. La guardó en la misma caja y la subió al closet. Esa noche Alejandro preparó cena. Fideos con mantequilla, lo único rápido que sabía hacer bien. Lucía lo ayudaba a poner la mesa. Laura dormía en su Moisés, con las manitas abiertas como si estuviera soñando que volaba. Brindaron con agua, rieron, se abrazaron, y sin necesidad de decirlo en voz alta, entendieron que ahí, en ese departamento, no solo había un bebé, había nacido algo más fuerte, una familia.